Por un breve momento, Diodora Astaroth pensó que había ganado. Pero la sensación de triunfo se desvaneció cuando el polvo comenzó a asentarse, revelando una barrera en forma de cúpula en el centro del templo. Un único escudo negro se alzaba firmemente clavado en el suelo frente a la barrera, con la superficie quemada pero intacta. Buen trabajo, Aegis, gritó Issei en elogio. En respuesta, la última incorporación a su ejército de sombras levantó el escudo atractivo y se puso de pie. Al alzarse por completo el imponente guerrero acorazado, la barrera que había levantado brilló un instante antes de desvanecerse, revelando a Issei, Asia y Gladio, completamente ilesos del ataque mágico. Imposible, y dijo Diodora con incredulidad. Espera aquí, Asia, le dijo Issei a la rubia en sus brazos, ganándose un pequeño asentimiento de su parte antes de soltarla y comenzar a avanzar hacia Diodora. Gladio, Aegis, cuiden de Asia. Ambas sombras bajaron sus cabezas hacia él en silencioso reconocimiento. En el instante en que lo hicieron, Issei salió disparado como una bala. Diodora apenas tuvo tiempo de levantar las manos cuando un fulminante gancho de derecha le impactó en la cara, haciéndole tambalearse hacia atrás con la boca llena de sangre. Sus piernas se doblaron, pero Issei no le dio oportunidad de caer. Agarró al demonio Astaroth por el cuello y lo jaló hacia atrás para clavarle la rodilla en el estómago con la fuerza suficiente para levantarlo del suelo. Diodora jadeó, sin aliento, pero aún así intentó invocar otro hechizo. Un círculo mágico verde cobró vida bajo su palma, pero se rompió al instante cuando Issei le agarró la muñeca y la aplastó con un giro, obligándolo a gritar. ¿Crees que no tomaría precauciones después de la treta que le hiciste a Glass y a la Bolas y el constante acoso que le has infligido a Asia? Preguntó Issei con frialdad mientras caminaba hacia Diodora, quien intentaba alejarse de él. Llámame tramposo si quieres, pero desde el principio, nunca planeé dejar sola a Asia, no con una escoria como tú cerca. Había tenido algunas sospechas, sí, pero gracias a que Valí y su equipo vinieron a advertirle sobre Diodora, Issei había decidido tomarlos en serio. Entonces, aunque el resto de sus sombras habían sido recuperadas antes de que comenzara el juego de clasificación, según las reglas, Issei había hecho una excepción. Cuchilla. Tras alcanzar el grado de caballero de élite, Vlade podía ocultar su presencia tan completamente que ni siquiera alguien con una habilidad excepcional para leer y percibir el flujo de la magia como Akeno podía detectarlo a menos que decidiera revelarse. Era una hazaña que superaba incluso a los magos de las sombras, quienes podían ocultar su presencia con magia, y a sus compañeros elfos, cuyas habilidades de ocultación aún eran inferiores en comparación. Por eso, justo antes de teletransportarse a la sala de conferencias, Issei le había ordenado a Vlade que se colocara junto a Asia y permaneciera oculto todo el tiempo. Era una simple garantía de que, pasar a lo que pasara durante el encuentro, si Diodora lograba encontrarla mientras estaba sola, alguien estaría allí para protegerla y garantizar su seguridad. Y si la situación se ponía realmente peligrosa, Issei podría intercambiar su lugar con su sombra al instante y estar a su lado en un instante. Lo había hablado con Rías de antemano, y ambos coincidieron. Ganar el juego de clasificación sería genial, y mantener a Asia a salvo de Diodora debía ser su prioridad, sobre todo después de lo incómoda que la había hecho sentir el demonio de Astaroth. Claro que lo había planeado sin tener en cuenta que Diodora era un traidor que colaboraba con la Brigada del Caos, así que cuando se supo la verdad, esa simple precaución resultó ser la decisión más acertada que pudo haber tomado. Sin duda alguna. Adivina, te dio una serpiente Otis, dijo Issei, inclinándose hacia un lado para esquivar una ráfaga mágica de Diodora. Así conseguiste ese impulso mágico para vencer a Zepirdol, ¿verdad? La expresión de Diodora se retorció de rabia, pero no había negación en sus ojos, y solo frustración porque Issei lo había descubierto tan fácilmente. Y por lo que veo, me parece claro que usaste a otro. Preguntó Issei mientras levantaba a Diodora por el cuello. ¿Qué? ¿Temes no ser lo suficientemente fuerte para vencerme por ti mismo? Cállate, basura sucia. Diodora rugió, con el rostro retorcido de furia, al tiempo que alzaba las manos y desataba una violenta llamarada verde contra Issei. Pero Issei ya lo había soltado y se apartó con facilidad, dejando que las llamas pasaran junto a su rostro sin hacerle daño antes de estrellar su guantelete de metal contra el costado de Diodora. Con una mueca de dolor, Diodora intentó conjurar una barrera para hacer retroceder a Issei, pero el Sekiryutei la destrozó de un solo puñetazo. La joya verde en la parte posterior de su guantelete brilló con un breve impulso, justo lo suficiente para abrirse paso, aunque el impacto envió a Diodora contra una columna.
Mientras Diodora se desplomaba sobre una rodilla, Issei se sacudió la camisa y caminó hacia él con Ascalón en una mano. ¿Cómo es posible? Diodora tosió mientras intentaba incorporarse. Se suponía que mi poder se había incrementado drásticamente con el poder del mismísimo dragón Diabolos. ¿Cómo? Porque eres débil, por eso. En respuesta al comentario de Issei, Diodora gritó y lanzó una lluvia de hechizos. Llamas, hielo, maldiciones, todo lo que pudo invocar con furia ciega. La explosión impactó el suelo alrededor del Sekiryute y estalló en una explosión masiva, envolviendo toda la zona en humo y fuego. Ja 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 ja. Diodora rugió con una risa frenética mientras los escombros caían a su alrededor. ¿Viste eso? Mi poder demoníaco es mucho mayor que el tuyo. Un bruto descerebrado como el emperador dragón rojo jamás podrá. Una ráfaga de viento atravesó el humo, antes de que un tajo plateado atravesara el aire y azotara de Diodora. Diodora permaneció con la boca abierta mientras la espada de fuego sagrado de Ascalón le atravesaba el pecho, atravesando su túnica y clavándose profundamente en su carne. La sangre salpicó mientras se tambaleaba hacia atrás. La luz de la espada sagrada ardía donde impactaba, provocando que el demonio se desplomara entre rugidos de dolor. ¡Ah! Ah. Duele. 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 Aulló, agitándose y arañándose el pecho como si pudiera arrancárselo con las manos. Issei estaba a punto de avanzar hacia él cuando de repente sintió un cambio en el aire a sus espaldas. Girándose bruscamente, levantó su espada y su equipo potenciado justo a tiempo para detener un par de espadas que se estrellaban contra él. Saltaron chispas al chocar metal contra metal antes de que lanzara a Ascalón por los aires, obligando a los atacantes a retroceder de un salto. Ustedes dos y... Parpadeó, reconociendo a las dos jóvenes con uniformes parecidos a los de una monja, sus espadas temblando ligeramente en sus manos. Los caballeros de la nobleza Astaroth. Aléjense de nuestro amo. Gritaron los dos al unísono, con desesperación en sus voces mientras arremetían de nuevo, con los rostros contorsionados por una mezcla de miedo y lealtad. Issei esperó a que lo alcanzaran para avanzar, atrapando las primeras espadas con su guantelete antes de girar la muñeca para detener la otra, desequilibrándolos a ambos. Girándose, pateó al primero en el estómago antes de golpear a los demás, haciéndolos volar y estrellarse contra la pared del templo que los rodeaba. Mientras Issei se recuperaba de sus ataques, miró a un lado y vio a dos chicas más abalanzándose hacia él. Las reconoció como las dos torres de la nobleza, con los guanteletes hacia atrás, preparándose para golpearlo. Sin embargo, antes de que sus golpes pudieran impactar, dos ráfagas de movimiento las interceptaron, chocando contra sus guanteletes antes de derribarlas a ambas. Disculpa la tardanza, Ise dijo Shenobiya con una sonrisa mientras aterrizaba junto a Issei con Durandal en una mano. Tuvimos que luchar para llegar hasta aquí, pero vinimos a ayudarte, Issei-kun, dijo Kiba con su sonrisa característica antes de mirar a Diodora, quien estaba rodeado de sus sirvientes. El resto llegó poco después de que las torres y los caballeros se recuperaran. Pero no parece que realmente necesites nuestra ayuda. Lamentamos no haber podido detener a sus sirvientes. Se retiraron en cuanto se dieron cuenta de que estabas atacando a su amo. Está bien. Me alegra ver que ustedes y todos están bien. Issei sonrió, mirando por encima del hombro justo cuando Rías y el resto de la nobleza llegaban con las sombras que les había asignado. Irina se elevó sobre sus cabezas, sus alas blancas ondeando al descender junto a Asia, quien le sonrió radiante a su mejor amiga antes de que ambas se abrazaran. Diodora-sama, ¿está usted y? Malditos sean todos. ¿Por qué tardaron tanto? Rugió Didora al obispo, quien intentó ayudarlo a levantarse, dándole un revés en la cara antes de que él dirigiera su atención a Asia, quien se estremeció al refugiarse tras Shenobiya e Irina. Asia. Asia Argento. Ven aquí y cúrame. Te lo ordeno. Tu amo te lo ordena. No. Dijo Asia, temblorosa al principio antes de encontrar el coraje para gritar no. ¿Cómo te atreves? Chilló Diodora, tosiendo con fuerza. Te creé para mí. ¿Cómo te atreves a negarte? Creado. Repitió Shenobiya, frunciendo el ceño confundida. ¿Qué quieres decir con creado? Podría ser y... Irina jadeó al darse cuenta, levantando las manos para cubrirse la boca. Orquestaste su exilio de la iglesia, ¿verdad, Diodora? Gruñó Issei con ira mientras apuntaba con su espada al demonio en el suelo. Ya era hora de que te dieras cuenta de eso.
Una voz suave, divertida y seductora cortó el aire, haciendo que Issei y sus amigos giraran la cabeza hacia un lado, entrecerrando los ojos con alarma cuando vieron una figura familiar reclinada de lado sobre los restos derrumbados del trono del templo, con una pierna desnuda colgando perezosamente sobre la otra mientras su bota rebotaba en el aire con un ritmo casual. Bedelia. Gritó Issei en estado de shock, reconociendo a la vampírica que levantó la mano y lo señaló con los dedos. Hola. Nos volvemos a encontrar, pequeño dragón. ¿Te importa si me cuelo en tu fiestón? Preguntó, y fue entonces cuando Issei se dio cuenta de que se habían estado comunicando en su idioma, y no en uno que sus amigos pudieran entender. ¿Viniste a ayudarlo? Gruñó Issei, arqueando las cejas mientras apretaba con fuerza a Ascalón. Blade y Gladio estaban a su lado, pero incluso con ellos, le costaba decidir si podría enfrentarse a esta mujer. Puede que no lo pareciera, pero su maná era descomunal. Era una criatura única. Era más fuerte que cualquier monstruo al que se hubiera enfrentado. Bedelia rió entre dientes e inclinó la cabeza. Oh, no, mi querido dragón. Solo vine a mirar. Y debo decir que, el espectáculo ha sido encantador. Tú, estabas con Shalva. Gritó Diodora, arrastrándose hacia Bedelia con desesperación en la voz. Ella apenas lo miró, con un destello de diversión en sus ojos carmesí mientras se repanchingaba sobre los escombros como una espectadora aburrida con una mano apoyada en el muslo. Y se oyó a Rías jadear bruscamente a su lado. Era evidente que reconocía el nombre de Shalva. Ve por favor. Suplicó Diodora. Puedes matar al emperador dragón rojo. Mátalo y te daré lo que quieras. Bedelia arqueó una ceja, deslizando pensativamente la uña acorazada de uno de sus dedos por su labio inferior. Una oferta tentadora, dijo en tono burlón antes de dejar caer la mano con un gesto desdeñoso. Pero, sinceramente, ¿qué podrías tener que yo quisiera? No me gustan los bichos raros con fetiche por las monjas corruptas. Tú también lo adivinaste, ¿verdad? Preguntó, dirigiendo su mirada hacia Issei. Antes de que pudiera responderle, Bedelia volvió la mirada hacia Diodora y le habló. No tengo intención de ayudarte, pero puedo contarte un pequeño secreto. Ese cristal que te dio Shalva, podría ayudarte. ¿Cristal? Repitió Diodora antes de abrir mucho los ojos al comprenderlo, metiendo la mano en el bolsillo interior de su túnica para sacar una pequeña gema roja. Esto. Como si fuera a dejarte. Dijo Issei y se lanzó hacia adelante, sin tener intención de descubrir qué plan secreto tenía Diodora. Pero nunca lo alcanzó. Con un movimiento casi casual, Bedelia desapareció de donde se encontraba, moviéndose incluso más rápido que Issei. En un abrir y cerrar de ojos, estaba justo frente a él, de pie entre Issei y Diodora, con la mano extendida para detener su espada, atrapándola entre sus dedos con relativa facilidad. Ajá, dijo ella. Dije que vine a ver, no que te dejaría acortar el espectáculo. Antes de que Issei pudiera reaccionar, la palma de ella se estrelló contra su pecho con una fuerza desgarradora, haciéndolo resbalar hacia atrás sobre los escombros, levantando piedra y polvo a su paso. Apretando los dientes, Issei clavó su espada y se detuvo, justo cuando Blade y Gladio lo adelantaron corriendo para atacar a Bedelia, quien esquivó y derribó a Gladio con un revés antes de saltar por encima de Blade, aterrizando detrás de él con la cabeza entre las manos. Todo esto lo hizo en un abrir y cerrar de ojos. No. Quédense donde están. Rugió Issei a Rías y sus amigos antes de que pudieran correr a ayudarlo. El sudor le corría por la cara mientras mantenía la mirada fija en Bedelia. Buenos niños. Bedelia rió entre dientes mientras lanzaba la cabeza cercenada por encima del hombro, dejándola rodar por el suelo agrietado antes de volver su atención a Diodora mientras Blade se recomponía a cierta distancia. Por primera vez desde que se convirtió en sombra, su expresión no era de suficiencia, sino de ira y frustración mientras miraba fijamente al enemigo que lo había decapitado con tanta facilidad. Bueno, pues dijo, girándose por completo para mirar a Diodora. Adelante. Usa el cristal ya. Diodora, todavía encorvada y temblorosa, levantó la vista y preguntó. ¿Qué hace? Su sonrisa se ensanchó, sus ojos brillaron con cruel diversión. Oh, es simple. Solo vierte tu poder en él, y te devolverá el favor multiplicado por 10. Por supuesto, hizo una pausa para darle un toque de efecto, y luego añadió con dulzura mientras miraba a las jóvenes que lo rodeaban. Todo necesita combustible, y el combustible para un poder infinito es la fuerza vital. Todas estas cositas bonitas a tu alrededor, las absorberá.
Pero te harás más fuerte. Probablemente lo suficiente para enfrentarte al pequeño dragón de allí. Claro, la decisión de sí, ¿eh? Bedelia solo pudo jadear, aunque con una grata sorpresa cuando Diodora, sin siquiera un momento de vacilación, comenzó a verter su poder en el cristal que tenía en la mano. Comprendiendo lo que estaba a punto de suceder, el obispo que intentó sanarlo ya retrocedía temeroso con lágrimas corriendo por su rostro. De Diodora-sama, por favor no. Pero Diodora simplemente se echó a reír histéricamente, con las venas hinchadas y un tenue resplandor rojo bajo la piel mientras sostenía el cristal en alto. La gema resplandeció violentamente, proyectando una misteriosa luz roja sobre el templo en ruinas antes de que zarcillos translúcidos de energía carmesí brotaran de la gema como serpientes hambrientas, arremetiendo contra los seres vivos más cercanos, sus propios sirvientes. No. Por favor, no. Diodora-sama, espere. Somos sus leales servidores. Issei y la nobleza Gremory no pudieron hacer nada más que observar, conmocionados y horrorizados, cómo uno a uno, los sirvientes de Diodora caían de rodillas al ser arrebatados de la luz. Mientras intentaban arrastrarse, Diodora extendió las manos y lanzó un hechizo para jalarlos hacia atrás, dejándola incapaz de hacer nada más que gritar mientras su fuerza vital era absorbida. ¿Ves esto, Rías? Esto es lo que significa ser un rey. Así es como usas a tus sirvientes. Diodora seguía riendo como un loco, incluso mientras su ala tiraba desesperadamente de su túnica, suplicándole con la mirada que parara. Ve por favor y por favor y... Entonces, mientras ella caía inerte a su lado, sus ojos perdiendo la luz al agotar su fuerza vital, su cuerpo marchito desplomándose en el suelo ensangrentado como tela desechada, Diodora comenzó a transformarse. El cristal pulsó una última vez antes de romperse en su mano, disolviéndose los fragmentos en su piel. Un sonido horrible siguió. Huesos crujiendo, músculos retorciéndose, carne deformándose. El demonio Astaroth se dobló entonces, aullando no de dolor, sino de salvaje deleite mientras su cuerpo se contorsionaba grotescamente. Su túnica se rasgó al expandirse su cuerpo, con tendones y huesos estirándose de forma antinatural. Sus brazos se alargaron hasta convertirse en extremidades musculosas que terminaban en afiladas garras negras. Con la herida del pecho cicatrizando, su piel empezó a endurecerse, oscureciéndose hasta un gris moteado, con venas palpitantes que brillaban rojas bajo la superficie como el magma al agrietarse la piedra. Su boca se ensanchó en una sonrisa permanente y torcida, llena de demasiados dientes afilados como agujas. Dos cuernos retorcidos se curvaban desde su frente, abriéndose paso entre un pelo resbaladizo y enmarañado en sangre, y de su espalda brotaron un par de alas deformes, correosas, parecidas a las de un murciélago, que se agitaban espasmódicamente antes de que una cola larga y gruesa se extendiera por detrás, aplastando el suelo bajo ella de un solo golpe. Sus piernas se doblaron hacia atrás a la altura de las rodillas, con pezuñas y desiguales, y sus ojos eran ahora brasas ardientes de locura carmesí. Oh no, esto salió incluso mejor de lo que pensaba. Bedelia aplaudió encantada antes de mirar por encima del hombro y le dirigió a Issei un guiño seductor antes de que su figura comenzara a desvanecerse. Ahora es todo tuyo. Diviértete. Con eso, Bedelia finalmente desapareció, dejando a Issei atrás para enfrentarse al monstruo en el que Diodora se había convertido al rugirle. En respuesta, su mirada se endureció, crujiendo los nudillos al apretar con más fuerza a Ascalón. TCH, al menos por fin pareces el monstruo que eres, Diodora. Murmuró, con asco y furia mezclados en su voz mientras miraba a Rías y a los demás, viéndolos asentir con la cabeza en señal de comprensión. Acabemos con esto. Dragón galés rompe equilibrio correa de escamas carmesí. Un aura carmesí surgió a su alrededor cuando Issei activó su habilidad definitiva, vistiendo la cota de malla de nivel 2 antes de que un par de alas de dragón estallaran desde su espalda. Diodora gruñó y se abalanzó como una bestia salvaje, arañando el suelo con sus garras. Issei lo recibió de frente, impactándolo con un estruendo atronador que envió ondas de choque por el templo en ruinas antes de cortar a Ascalón hacia arriba, dejando un profundo corte que hizo que la sangre se derramara en gruesos y sibilantes borbotones. A pesar de que su piel seguía siendo la de un demonio, y de que claramente sentía un gran dolor a causa de la energía sagrada, Diodora continuó atacando, contraatacando rápidamente con un rápido golpe de su enorme garra, con el objetivo de golpear a Issei en el pecho. No tan rápido. Gritó Kiba mientras atacó la muñeca con su espada sacrodemoníaca, cortando el brazo mutado con una línea limpia.
Diodora aulló de dolor y furia mientras la sangre negra brotaba de la herida. El tendón cortado obligó a su garra a fallarle a Issei por centímetros, aunque las puntas aún rozaban su armadura pectoral, dejando marcas lo suficientemente profundas como para que supiera que no querría un golpe directo. Esto es por secuestrar a Asia, asqueroso. Gritó Zenobia mientras se abalanzaba sobre Diodora por detrás y lo atacaba con Durandal, atravesándole la cola. El trozo cercenado cayó al suelo con un golpe sordo, y un licor negro brotó del muñón. Diodora se tambaleó con otro rugido enloquecido antes de que Irina le lanzara varias lanzas ligeras, cada una clavándose profundamente en su pecho en rápida sucesión, quemando la carne subyacente. Y esto es por haberla exiliado. Gritó el ángel, desplegando sus alas al lanzar otra descarga. Diodora rugió, agitando violentamente sus alas deformadas mientras intentaba alzarse y protegerse, pero un enorme rayo sagrado cayó desde arriba, proveniente de nada menos que Akeno. Con las manos en alto, invocó varios más. El primero atravesó sus alas antes de que los demás esparcieran fragmentos de hueso roto y carne quemada mientras Diodora recibía repetidos golpes en el pecho. Antes de que Diodora pudiera recuperarse, Rias y Koneko lo atacaron con ráfagas de poder de destrucción y Youki. La fuerza combinada aniquiló y desgarró su torso, lanzándolo hacia atrás contra los restos agrietados de un pilar. El impacto dejó un cráter en la pared, y los escombros se derrumbaron a su alrededor mientras se desplomaba hacia adelante, jadeando entrecortadamente. Aumentar. 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 Este es tu fin, Diodora. Justo cuando Diodora estaba a punto de alzar el vuelo, Issei descendió sobre él en un destello carmesí, abriendo las alas al acortar la distancia. Su puño acorazado golpeó a Diodora de lleno en la mandíbula, ladeando su cabeza y levantándolo justo el tiempo suficiente para que Issei derribara a Ascalón en un brutal arco. Habilidad activada: corte vital. La espada sagrada le atravesó el pecho, dejando un profundo corte diagonal desde el hombro hasta la cadera. De la herida emanaba vapor silbando mientras la energía sagrada quemaba la carne corrompida. Diodora gritó en respuesta, con la voz entrecortada mientras la sangre manaba de su boca. Intentó golpear a Issei de nuevo con el brazo que le quedaba, pero Issei se giró a su alrededor, con las alas plegadas a la espalda, y clavó su hombro en la parte posterior de la pierna izquierda de Diodora, obligándolo a arrodillarse antes de que Zenobia y Kiba llegaran para cortarle el torso en forma de X, con sus espadas cortando profundamente el músculo y el hueso con una fuerza implacable. Un icor negro brotó de las heridas entrecruzadas mientras Diodora se tambaleaba hacia atrás, con las extremidades agitándose de dolor y desesperación. Aumentar. 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 Enlace del alma. Promoción de Soul Link Bishop. Pero antes de que pudiera caer, Issei se deshizo de la mayor parte de su armadura y activó su forma Soul Link, encendiendo el aire a su alrededor mientras él y el rostro gigante de Drai mantenían sus manos juntas frente a ellos, acumulando su energía mientras el suelo debajo de ellos se agrietaba y astilló bajo la presión, las piedras se elevaban en el aire como si la gravedad misma se doblara ante el poder de su poder unificado. Mientras se preparaba para luchar, Issei vio a Bedelia observándolo divertida desde arriba y le gritó en su lengua materna. Dile a los amos a los que sirves, Bedelia, que vendré por ellos pronto. Tu inflaré. Finalizador definitivo de la promoción Bishop tu inflaré. El rayo combinado surgió como un maremoto de destrucción pura, un vórtice de energía dracónica que atravesó el aire del campo de batalla. El aire rugió cuando el rayo de la llamarada gemela impactó a Diodora con fuerza explosiva, tragándolo por completo. Por un instante, su silueta fue visible dentro de la columna de energía pura, con los brazos extendidos y la boca abierta en un grito final, antes de que su forma fuera destruida en un destello cegador mientras la explosión continuaba avanzando, rasgando el suelo y abriendo una profunda y ardiente trinchera en las ruinas del templo. Los pilares se hicieron añicos antes de que las estructuras de piedra se derrumbaran bajo la presión. Pronto, toda la terraza superior del templo se derrumbó, tragada por la energía bruta que lo destrozaba todo a su paso. Los vientos que siguieron aullaron por el campo de batalla, levantando cenizas y escombros en todas direcciones, y durante unos instantes, solo quedó el sordo rumor del poder que se desvanecía y el siseo de la piedra abrasadora. Cuando la luz finalmente se desvaneció y el polvo comenzó a asentarse, la monstruosa figura de Diodora había desaparecido, y lo que quedaba de él era solo su cuerpo normal, yaciendo en el centro del cráter abrasador, retorcido y destrozado.
Su monstruosa figura había sido completamente quemada, dejando solo una cáscara ensangrentada y carbonizada del arrogante demonio que una vez fue. Diodora gimió, un patético gorgoteo escapó de su garganta mientras se retorcía débilmente entre los escombros. Sus extremidades se estremecieron inútilmente, su único ojo restante estaba abierto de miedo e incredulidad. Issei aterrizó a pocos metros de distancia, sus botas crujiendo contra la piedra ennegrecida al avanzar. Los últimos rescoldos de su vínculo de almas aún titilaban a su alrededor tras la desactivación, proyectando un brillo ominoso sobre su rostro. Miró al demonio caído con ojos fríos y despiadados, mientras que alzaba la vista hacia él con solo miedo y terror. Escoria como tú no merece vivir, comenzó Issei, levantando las manos para llamar a Ascalón. El arma se manifestó en su agarre al bajarla y apuntar a Diodora. Y nada me encantaría más que acabar contigo yo mismo, pero creo que hay otros que merecen ese honor mucho más que yo. Levántate. Mientras las sombras de aquellos a quienes Diodora una vez llamó sus sirvientes se alzaban de entre los muertos y se congregaban alrededor de Issei para contemplar a su antiguo amo con ojos fríos y despiadados que brillaban con una luz azul espectral, Diodora gimió débilmente mientras intentaba retroceder, pero sus extremidades se negaban a responder. Contuvo la respiración, intentando desesperadamente decirles que recordaran a su amo, que recordaran el amor, la lealtad y la devoción que una vez le profesaron, pero pronto comprendió la realidad al mantener sus expresiones inalteradas. Toma. Issei se giró, sosteniendo a Ascalón a la sombra de la antigua reina de Diodora. Ella dio un paso adelante, aceptando la espada con ambas manos e inclinando la cabeza en señal de gratitud. Espero que esto les dé un poco de paz, chicas. Aunque pudiera, la reina no respondió mientras Issei le daba una palmadita en el hombro antes de regresar para reunirse con sus amigos. En silencio, se giró hacia su antiguo amo, espada en mano, y avanzó con sus hermanas en la sombra, a paso lento pero decidido. Diodora respiraba con dificultad, aterrorizada, mientras alzaba la espada sagrada sobre su cabeza. Ve por favor, eras mía, yo te amaba, Graznon no. Espera. La espada cayó con un golpe sordo, pero no fue la única. Siguiendo su ejemplo, los demás también arremetieron contra él con sus armas, entregadas por los demás soldados, asegurándose de que Diodora sintiera cada hoja fría y retorcida antes de exhalar su último aliento. Se acabó. Issei les dijo a sus amigos, quienes lo rodearon con sonrisas de alivio, pero aún no se atrevía a compartir sus sentimientos. Alzando la mirada, el Sekiryutei fijó su mirada en los restos desmoronados del templo de arriba, donde Bedelia todavía estaba sentada como una reina en su trono, con una sonrisa satisfecha curvando sus labios mientras lo miraba directamente. Golpe sordo. Golpe sordo. El sonido de pasos pesados resonó débilmente detrás de ellos, pero pasó desapercibido para las sombras que estaban en el área, e incluso para sus compañeros, ya que su atención permaneció fija en Issei, quien no sentía nada más que preocupación por Bedelia. ¿Por qué no ataca? Preguntó Rías preocupada, mirando a Bedelia e Issei. No lo sé, respondió Issei sin apartar la vista de la mujer de arriba. Para ella, todo era un juego. Golpe sordo. Golpe sordo. Otro par de pasos pesados, reverberando suavemente a través del suelo roto. Si no se va a mover, quizá deberíamos hacerlo nosotros, sugirió Issei. Ingvild y los demás probablemente necesiten nuestra ayuda si la batalla afuera. Sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta cuando un dolor repentino y agudo explotó en su interior. Schlick. Una larga lanza de hielo brotó de su estómago, salpicando sangre sobre la piedra mientras respiraba con dificultad. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionados, mientras los demás se giraban horrorizados, demasiado tarde para detener lo que ya había sucedido. Issei. Issei. Issei-kun. Todos gritaron su nombre a la vez, con voces cargadas de terror mientras la sangre brotaba de la boca de Issei. Su mirada se posó con incredulidad en la punta dentada de la lanza de hielo que le atravesaba el torso. El asta congelada brillaba roja con su sangre. Le fallaron las rodillas y se habría desplomado en el suelo de no ser por Rías y Kiba, quienes lo atraparon justo a tiempo. Sus manos temblaban mientras presionaban su espalda y la lanza helada, sin saber si sujetarlo o intentar liberarla. No, 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 no. Issei. Gritó Rías con la voz entrecortada. Pero antes de que pudiera decirle una palabra más, una repentina ola de frío penetrante azotó el campo de batalla como un viento fantasma.
Les arañó la piel y les llenó los pulmones de escarcha, obligando a Rías y a sus sirvientes a agachar la cabeza con un escalofrío, protegiendo el cuerpo inerte de Issei del repentino frío. Entonces, de entre las sombras rotas tras el templo en ruinas, emergió una figura, ataviada con una capa blanca andrajosa de cuello negro alto, sobre una camisa blanca andrajosa y pantalones oscuros y deshilachados. Unas botas negras crujieron suavemente contra la piedra, dejando a cada paso un tenue rastro de escarcha. Su piel era de un azul pálido, casi enfermizo bajo la luz. Su larga cabellera blanca ondeaba tras él, con un solo mechón colgando sobre el lado derecho de su rostro. Sus ojos eran inexpresivos y de un blanco lechoso, sin vida, pero fijos en Issei y sus amigos con algo mucho peor que la malicia. La escarcha se enroscó y retorció alrededor de sus extremidades mientras levantaba las manos. En cuanto notaron al extraño, varias puertas se abrieron tras él, y de ellas surgió la carga. Docenas. Cientos. Con miles más esperando. Un ejército de elfos de hielo irrumpió, todos pálidos y de cabello blanco como su señor, con sus armaduras reluciendo como acero glacial bajo la tenue luz. Con espadas, arcos y flechas cristalinos en sus manos congeladas, avanzaron con gritos de guerra agudos y escalofriantes que resonaron entre las ruinas derruidas. Antes de que pudieran alcanzar al grupo, una marea negra surgió para encontrarse con ellos. El ejército de las sombras avanzaba con una velocidad aterradora, corriendo por la roca fracturada para enfrentarse al ejército élfico de frente, como impulsado por el instinto. Al frente estaba Gladio, con su imponente figura impulsándose hacia adelante, liderando la carga. Su enorme espadón blandía amplios y brutales arcos, hendiendo la primera oleada de elfos de hielo como si fuera cristal quebradizo, destrozando los cuerpos en fragmentos congelados antes de que las siguientes filas se estrellaran tras ellos. Explosiones de magia negra y azul estallaron en el campo donde ambas fuerzas colisionaron. Los elfos gritaron al ser aniquilados por las sombras, quienes también fueron destrozados uno tras otro por armas de hielo encantadas, solo para recomponerse instantes después, alzándose de nuevo para continuar la lucha con renovada furia. Y, sin embargo, en medio de todo, el extraño permaneció completamente inmóvil. Permanecía con una calma inquietante, con las manos cruzadas a la espalda, como si esta batalla fuera poco más que un espectáculo pasajero. Ni siquiera los gritos de sus propias tropas ni los temblores de la magia que desgarraban la tierra a su alrededor perturbaron su compostura. Sus ojos blancos y vacíos permanecieron fijos en el grupo que sanaba a Issei, con un frío destello de silenciosa expectación en su mirada. Era como si simplemente estuviera esperando. Esperando algo, o mejor dicho, alguien. Cerca del corazón del caos, protegido por un círculo de escudos formado por Aegis y los demás soldados escuderos, Issei gimió de dolor. Su cuerpo temblaba bajo la fría lanza que aún se le clavaba en el torso. La sangre empapaba sus ropas destrozadas y se acumulaba bajo él. Kiba se arrodilló a su lado, con las manos firmes a pesar de la tensión en la mandíbula. Zenobia sostuvo el torso de Issei con Rías, manteniéndolo inmóvil mientras Kiba sujetaba la lanza, inclinándola con cuidado para poder extraerla sin dañar sus órganos. Ya casi llegamos, murmuró Kiba concentrado. Por favor, aguanta, Issei, susurró Rías, acariciándole suavemente la mejilla con la mano. Con el otro brazo le sujetó la espalda, atrayéndolo hacia sí como si su fuerza de voluntad pudiera mantener su alma anclada. Sus ojos no se apartaron de los suyos, ni siquiera cuando las lágrimas se acumularon en las comisuras. Aquí vamos, dijo Kiba, y con un movimiento rápido, tiró. La lanza se deslizó con un sonido escalofriante, y el cuerpo de Issei se sacudió violentamente. La sangre brotó de la herida, brotando a borbotones por mucho que Asia y Koneko se esforzaran por contenerla. La luz de sus hechizos de curación brillaba con fuerza mientras usaban todas sus fuerzas. Rías. Gritó Akeno, con la voz quebrada por encima del estruendo de la batalla. Mientras el círculo de escudos que los rodeaba vibraba al oír una explosión cercana, Rías no perdió tiempo en destapar el frasco de lágrima de Fénix que llevaba en la mano y verterlo en su boca. Casi al instante, su magia empezó a actuar. La hemorragia comenzó a disminuir antes de detenerse por completo. La carne desgarrada se recompuso, y los bordes irregulares de la herida se suavizaron con un tenue brillo. Músculos, tendones y piel se sellaron en un abrir y cerrar de ojos, lo que permitió a Issei relajarse por fin, con los ojos abiertos mientras observaba los rostros del grupo a su alrededor. Issei. Gritó Rías.
Estoy bien, dijo con voz áspera, tosiendo una vez mientras se sentaba y se erguía, aún tembloroso pero vivo. Las lágrimas de Fénix curaban heridas, pero no vitalidad, y había perdido mucha sangre por esa lanza de hielo, lo cual sin duda era antinatural, incluso para los estándares mágicos. Issei, no puedes ir. Quédate aquí, Rías. Aegis los protegerá, respondió Issei con firmeza, a pesar de que sentía las extremidades pesadas, la visión ligeramente borrosa y la respiración entrecortada y áspera. Aegis se hizo a un lado para dejarle avanzar, y abrió los ojos de par en par al ver a Bedelia de pie junto al desconocido, con la cabeza ligeramente inclinada mientras le hablaba. Lord Sillad. ¡Qué sorpresa verlo aquí! Dijo. ¿Significa esto que su nave resiste bien? Por ahora, sí. Yogumunt ha hecho un trabajo espléndido, y las criaturas de estos mundos son asombrosas, como él diría, respondió Sillad, aunque apenas miró a Bedelia mientras hablaba. Su mirada se detuvo brevemente en su mano mientras la sostenía en alto antes de dirigirse a Issei, lo que le hizo estremecer. Veo que por fin te has recuperado, muchacho. ¡Qué decepción! Antes de que Issei pudiera responder, el mundo pareció detenerse a su alrededor. En un instante, o menos, Silla desapareció de donde estaba. Sin destellos, sin sonido, sin advertencia alguna. Y luego, él estaba allí. Justo a su lado. Cada nervio de su cuerpo gritaba. Cada célula que poseía le decía que corriera. Se echó hacia atrás por puro reflejo justo cuando algo azul plateado cortó el aire donde había estado su cuello. Un viento frío le rozó la piel y algunos mechones de su cabello cayeron al suelo, completamente cortados. Tropezó, casi se cae, pero se agarró sobre una rodilla, con los ojos abiertos por la sorpresa. Sillad permaneció donde había estado antes, con el brazo todavía extendido, sosteniendo una daga de hielo que no estaba allí hacía un momento. Supongo que eso se ajusta más a tu fuerza, dijo Sillad, bajando ligeramente la espada. Pero esa suerte no durará mucho. Antes de que pudiera bajar su espada, una sombra apareció detrás de Sillad. Vulcano. Con un rugido gutural, el corpulento guerrero arremetió, con su enorme hacha de batalla a punto de blandirla. A su lado, Blade apareció fugazmente, con sus dos dagas apuntando a la columna vertebral de Sillad, mientras que Gladio lo seguía de cerca, con su espadón alzado sobre el hombro, listo para asestar un amplio tajo horizontal. Su sincronización fue impecable. Su coordinación, perfecta. Pero aún así, no hizo ninguna diferencia. Sillad ni siquiera se inmutó. En cuanto el hacha de Vulcano estuvo a su alcance, la escarcha se extendió por su filo y, con un fuerte chasquido, el arma se hizo añicos como si fuera cristal al impactar contra Sillad, antes de que un pulso de energía gélida recorriera su armadura fundida. El herrero ni siquiera tuvo tiempo de rugir cuando el frío lo alcanzó y explotó, reduciéndolo a un trozo de carne sombría en el suelo. Blade fue el siguiente. En el momento en que sus dagas gemelas estaban a punto de alcanzar su objetivo, Sillad simplemente ladeó la cabeza y desató una ráfaga de hielo por la boca. Blade quedó congelado en plena embestida, atrapado en un capullo de hielo que se quebró un instante después. Se hizo añicos con él, y su cuerpo fragmentado se dispersó por la piedra como fragmentos quebradizos. Gladio rugió mientras descendía con su mandoble sobre sus cabezas, con la intención de partir a Sillad en dos. Pero antes de que la hoja pudiera siquiera tocarlo, Sillad levantó un dedo. Oh, te conozco, dijo Sillad con un dejo de diversión en el tono mientras detenía la espada gigante con un dedo. Eres ese teniente del ejército de la sombra que sirvió directamente a las órdenes de Ygritte el Rojo. Estoy seguro de que serías un desafío formidable si recuperaras tu verdadera fuerza. Pero incluso entonces, no eres nada comparado con tu comandante. Dicho esto, Sillad curvó los dedos, provocando que una espiral de hielo negro brotara del suelo y lo atravesase desde abajo. La fuerza lo impulsó hacia arriba antes de que la punta detonara, destrozándolo en el aire. Lo que impactó contra el suelo momentos después fueron fragmentos de su armadura. 3 sombras de élite. Desaparecieron en un instante. Pero su esfuerzo le había dado a Issei un respiro, y no lo desperdició. Ya abriéndose paso entre el caos, se lanzó a la lucha, abriéndose paso entre los aturdidos elfos de hielo que se habían girado para presenciar el abrumador poder de su comandante. Ascalón cortó malla helada y carne congelada por igual, brillando con cada muerte. A medida que cada enemigo caía tras él, el indicador de enlace se acercaba cada vez más a su capacidad máxima. Calibre del enlace. 100, 120. Calibre de enlace.
101, 120. Calibre del enlace. 108, 120. Calibre del enlace. 114, 120. Issei se agachó bajo una alabarda congelada, rodó entre un muro de lanzas y empujó a Ascalón a través del pecho de un capitán elfo que chillaba. Lo liberó y siguió adelante. Por suerte, no había usado mucho el indicador de enlace durante la lucha contra Diodora, así que no tardó mucho en recargarlo por completo. Calibre del enlace. 120, 120. Enlace del alma activado. Promoción de Soul Link, caballero. En cuanto el indicador de enlace se llenó, Issei lo activó, incendiando el aire a su alrededor mientras cargaba contra Sillad, quien simplemente permaneció inmóvil, observando a Glacia mientras ésta desataba la destrucción sobre su ejército desde arriba. Si supo que Issei se acercaba, no se molestó en reaccionar y se limitó a hacer un comentario. Elba, ¿qué te ha hecho, mi hermosa nieta? Murmuró, antes de extender repentinamente la mano para atrapar a Issei en plena embestida, justo cuando estaba a punto de cortarlo con Ascalón, sujetándolo firmemente con la mano apretándole el cuello. GKH. Exclamó Issei, mientras las llamas se disipaban a su alrededor. Agarró con ambas manos el brazo pálido que lo sujetaba por el cuello e invocó una llamarada de dragón, intentando liberarse. Para su sorpresa, ni siquiera le rozó la manga. Parecía que él tampoco lo sentía. Sillad finalmente lo miró, tranquilo y casi curioso. Luchas como una bestia acorralada, dijo. Pero te faltan colmillos. Con un crujido espantoso, arrojó a Issei al suelo como si fuera un muñeco de trapo. La piedra se hizo añicos bajo él, y apenas tuvo tiempo de toser sangre cuando Sillad ya estaba sobre él de nuevo, con su bota golpeándole las costillas, haciéndolo resbalar por el campo de batalla. Issei rodó e intentó ponerse de pie, pero incluso con su velocidad de caballero, era demasiado lento. Un puño lo golpeó en el pecho y el hielo atravesó su ropa, encerrando parte de su torso en una prisión de hielo. Antes de que pudiera quedar completamente inmovilizado, Issei blandió su espada con todas sus fuerzas, pero Sillad la atrapó con dos dedos. Entonces se torció la mano y la destrozó. Ascalón se rompió ante sus ojos, e Issei no pudo hacer nada más que mirar en estado de shock. Antes de que pudiera reaccionar, un puño se clavó en su estómago, levantándolo del suelo, seguido de un segundo golpe en la cara que lo hizo rodar por el suelo. La sangre se acumuló bajo él. Issei. Gritó Rías horrorizada mientras cada golpe de silla resonaba en el aire como un trueno. Quería correr hacia él, ayudarlo, todos lo hicieron, pero Aegis y los soldados escudo no perdieron tiempo en atraparlos y alejarlos rápidamente de la batalla, mientras el ejército de las sombras, por primera vez desde su formación, se veía abrumado por la oposición. Cada vez más elfos de hielo inundaban el campo de batalla del juego de clasificación como una inundación que atraviesa una presa destrozada. Sus armas cubiertas de escarcha desgarraban la carne de las sombras, e incluso los caballeros más resistentes caían bajo la fuerza de su implacable asalto. La regeneración se había ralentizado cuando Issei finalmente se quedó sin maná para sostener a su ejército, y pronto su coordinación se rompió, dejando que sus formaciones se desmoronaran bajo la presión. La batalla se inclinó completamente a favor de los elfos, quienes rugieron triunfantes mientras su amo seguía aporreando a Issei hasta el suelo. Sus vítores resonaron como tambores de guerra por el campo destrozado, un coro brutal que acompañaba su avance aplastante. Issei intentó levantarse. Sus dedos arañaban débilmente el suelo, temblando al hundirse en la tierra. Sus brazos apenas le obedecían. Sus piernas se doblaron en cuanto intentó sacudirse el dolor. Respiraba, pero apenas. Su visión se tiñó de rojo, su cuerpo gritaba en protesta. Apenas se sostenía. Pero Sillad estaba lejos de terminar. Cada puñetazo le provocaba una nueva oleada de agonía, crujiendo huesos y desgarrando sus defensas. Su salud se desplomaba con cada golpe, con destellos rojos en su visión. El sistema se descontroló con la notificación que le indicaba que se retirara, que corriera, pero apenas podía moverse bajo la fuerza de Sillad. Los comandantes que le quedaban intentaron acudir en su ayuda, pero todos fueron destrozados antes de que pudieran hacer nada, destrozados con un simple gesto de Sillad. Issei no pudo hacer más que observar cómo caían uno tras otro a su alrededor. Intentó mirar a sus amigos, a Rías, a Akeno y a todos sus seres queridos, pero cada golpe le impedía hacerlo. Por primera vez, sintió desesperación. Patético. Dicho esto, Sillad levantó su bota y la pisoteó en su cabeza. El mundo a su alrededor se volvió negro después de eso. Y
Enemigo monarca detectado. Monarca de escarcha, Sillad. Aviso del sistema. Falla crítica. Estado del jugador. Crítico. Y. Ejecución del protocolo de emergencia. Transferencia de control iniciada y. Lo siento mucho, Issei. La recalibración para la toma temporal ha comenzado y. Pero esta carga que te he impuesto. Nunca deberías cargarla solo. Clase. Nivel 50 juramentado de dragón / nivel 39 monarca de las sombras. Clase. Nivel 49 juramentado de dragón / nivel 40 monarca de las sombras. Clase. Nivel 35 juramentado de dragón / nivel 54 monarca de las sombras. Clase. Nivel 10 juramentado de dragón / nivel 79 monarca de las sombras. Clase. Nivel 0 juramentado de dragón / nivel 89 monarca de las sombras. Clase. Monarca de las sombras de nivel 89. Clase. Monarca de las sombras de nivel 90. Clase. Monarca de las sombras de nivel 100. No cuando nuestros enemigos son ellos. Así que déjame ayudarte, solo por esta vez. Clase. Monarca de las sombras. Habilidad activada dominio del monarca. Ante eso, una oscuridad arremolinada explotó repentinamente desde el lugar donde Issei había estado tendido, y Sillad detuvo su pie en estado de shock mientras se extendía hacia afuera, cubriendo casi todo el campo de batalla con su presencia sofocante. En respuesta, cada sombra en los alrededores se llenó de un poder renovado. Sus cuerpos, antes deshilachados bajo el implacable ataque de los elfos, se enderezaron de repente con renovado vigor. Las grietas se sellaron. Las extremidades destrozadas se recompusieron. Los ojos, que se habían apagado por la derrota, ahora brillaban con una intensidad violeta cegadora mientras cargaban hacia adelante y se estrellaban contra los aturdidos elfos, quienes apenas momentos antes creían que la victoria estaba a su alcance. Y fue solo entonces cuando Sillad se dio cuenta de que no había detenido su bota por sí solo. Una mano lo sostenía. La ardiente llama roja que una vez crepitó alrededor de Issei se había desvanecido, reemplazada por un profundo y malévolo tono negro con un aura violeta. Al mirar hacia abajo, lo primero que Sillad vio fue un familiar ojo morado brillante que lo miraba fijamente. El sistema se apagará temporalmente. Toda restricción a su poder será eliminada temporalmente. Bienvenido de nuevo. Desesperación. Era la única palabra que podía describir lo que Kiba sentía en ese momento. Se quedó paralizado, con la espada firmemente aferrada en su mano temblorosa. El campo de batalla a su alrededor era un completo caos, pero solo podía ver a Issei. Su amigo. Su camarada. Siendo derrotado. Siendo aplastado. Sus instintos le gritaban que actuara, pero algo más lo frenaba. Era la misma sensación que había inmovilizado a los demás, impidiéndoles precipitarse, pensando que podían hacer algo para salvarlo. Era miedo. Este elfo de hielo y era mucho más poderoso que cualquier cosa a la que se hubieran enfrentado. Su sola presencia abrumadora sofocaba sus ganas de luchar, de actuar. Su aura de hielo y maná era como un muro infranqueable que jamás podrían cruzar, llenándolos de la sensación de que si siquiera movieran un dedo, morirían al instante. El monstruo aún no los había reconocido, pero Kiba sabía que nunca necesitaría hacerlo. Por favor, alguien y... Para él, ni siquiera valían la pena matarlos. Kiba apretó la mandíbula mientras otro golpe aterrizó. Alguien y... Yo y Issei. Quizás fue la desesperación lo que le dio a Rías la fuerza y la voluntad para moverse, para intentar hacer algo, lo que fuera, para ayudar a Issei. Aegis la detuvo antes de que el propio Kiba pudiera hacerlo, justo cuando la onda expansiva de otro golpe devastador hizo temblar todo el templo. No había nada que ella pudiera hacer. Nada que ninguno de ellos pudiera hacer. Correr ahora solo la mataría. Ayúdalo y... Fue en ese momento cuando su sombra apareció. Justo cuando Kiba creía perdida toda esperanza, una ola de oscuridad surgió del lugar donde Issei había caído, cubriendo el suelo de piedra roto bajo ellos. Se expandió en círculo, alcanzando un radio de 50 metros antes de desvanecerse, dejando solo una sensación siniestra con estelas de sombras que se retorcían tenuemente en el aire. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras Kiba miraba a su alrededor con los ojos abiertos, observando cómo los soldados de las sombras caídos se ponían de pie, y los que aún permanecían en pie avanzaban con renovada fuerza contra sus oponentes élficos. Sus figuras irradiaban un aura vibrante bajo la luz, pero no los colores familiares con los que Kiba y todos los demás los conocían, sino un púrpura profundo, casi violento.
Durante toda la batalla, las fuerzas élficas habían mantenido la ventaja gracias a su aparente inmensidad numérica y su implacabilidad, a pesar de la naturaleza imperecedera de las sombras, pero esa ventaja se había esfumado. Ahora se encontraban completamente a la defensiva. De hecho, la palabra arrasados era la única que encajaba, mientras el ejército de las sombras, totalmente reformado y revitalizado, cargaba directamente contra sus filas y las destrozaba. Cualquier formación previa de los elfos se rompió casi al instante cuando el comandante Sombras abrió un camino de destrucción entre sus filas, aniquilando todo a su paso con una fuerza y poderes mucho mayores que cualquier cosa que Kiba les hubiera visto antes. Incluso los soldados estándar eran más rápidos y fuertes que nunca. Donde antes un solo soldado luchaba contra un elfo de hielo en igualdad de condiciones, ahora uno solo bastaba para abrumar y matar a 2 o 3 enemigos con poco esfuerzo, regenerándose casi instantáneamente al ser abatido. Y en el centro de todo estaba Issei. Kiba sintió una oleada de alivio al ver a su amigo de nuevo en pie, tras haber obligado al maestro elfo a retirarse con un simple movimiento del brazo. Pero al mismo tiempo, junto con ese alivio, una creciente sensación de inquietud lo invadió. Había algo extraño en él. Algo diferente, mientras se enfrentaba al maestro elfo de hielo que, momentos antes, lo había estado abatiendo mientras una aura violenta de oscuridad lo envolvía. Al mismo tiempo, el maestro elfo de hielo simplemente le devolvió la mirada. Su rostro estaba tranquilo, pero Kiba también notó un sutil cambio en su expresión. Sus ojos parecieron entrecerrarse ligeramente, no por miedo, sino por sorpresa y luego por satisfacción, como si hubiera esperado que algo así sucediera. Kiba parpadeó, y en ese instante, Issei apareció repentinamente frente a él y los demás, golpeando con la mano desnuda una lanza de hielo que el maestro elfo de hielo les había lanzado con un movimiento de muñeca. La lanza se hizo añicos, pero no sin causar daño. En el momento del impacto, explotó hacia afuera en una violenta ráfaga de vientos gélidos y fragmentos de hielo, obligando a Kiba y a los demás a prepararse mientras una ola de escarcha los envolvía. Incluso con Égida protegiéndolos de un impacto directo, el impacto fue más que suficiente para hacerlos tambalearse. Rápido. Fue lo único que resonó en su mente mientras Kiba Yuto miraba la espalda de su amigo, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta por la incredulidad. Rías gritó suavemente, pero la figura frente a ella no respondió, su mirada fija solo en el enemigo. Así que por fin te has revelado, dijo Sillad con una sonrisa burlona, levantando las manos al tiempo que un par de dagas blancas se materializaban en ellas. ¿Te preocupa que rompa tu preciado recipiente? ¿Quién y quién eres tú? La voz de Gray resonó en su mente, mezclada con confusión. En respuesta, Issei no dijo nada. Luego, sin previo aviso, desapareció. Una fracción de segundo después, Issei reapareció frente a Sillad, su mano se lanzó hacia adelante como un rayo oscuro y agarró al elfo por la garganta. ¿Y el tuyo? ¿Lo logró Yogumund? Preguntó por fin, con la voz fría como el acero, mientras Sillad forcejeaba para soltarse. A pesar de la resistencia, ni siquiera se inmutó, y sus dedos solo apretaron aún más el cuello de Sillad. ¿Quién fue? ¿Acaso importa? Sillad jadeó, con una sonrisa burlona dibujándose en su rostro antes de abrir la boca de golpe, liberando una enorme y concentrada bocanada de viento helado hacia el joven que lo tenía agarrado por el cuello. Issei lo soltó justo a tiempo, girando el cuerpo y desplazándose lateralmente con un movimiento fluido, esquivando por poco la ola de escarcha que atravesó el aire y congeló una vasta área en hielo sólido. Ese truco no funcionará 2 veces. Issei habló. En cuanto sus pies tocaron el suelo, se lanzó de nuevo hacia adelante, describiendo un amplio círculo antes de abalanzarse por un lado. Las dagas del despertar Kamish brillaron en sus manos a mitad de movimiento, atacando a Sillad con una velocidad cegadora. El elfo de hielo reaccionó al instante, girando para recibir el arma con una de las suyas, deteniendo el golpe con un fuerte golpe metálico. Una onda expansiva surgió del breve choque, reverberando por el campo de batalla y sacudiendo el aire como un redoble de tambor antes de que ambos combatientes se separaran de un salto, solo para arremeter de nuevo con mayor ferocidad. Una vez más, Issei atacó primero, sus espadas cortando el espacio entre ellos en una tormenta de arcos feroces, obligando a Sillad a la defensiva. El elfo de hielo apretó los dientes, igualando el ritmo golpe a golpe, sus dagas eran un borrón de luz blanca mientras desviaba y contraatacaba. Cada vez que sus armas chocaban, resonaba como un trueno.
Las grietas se abrieron paso a través del templo en ruinas que los rodeaba, mientras el suelo retumbaba bajo sus pies. Fragmentos de hielo y escombros salieron disparados en todas direcciones a medida que el duelo se intensificaba en velocidad y violencia, obligando a la nobleza gremoria a retirarse del área, observando conmocionada y desconcertada cómo las figuras chocaban como estrellas fugaces gemelas, colisionando y rebotando por el campo de batalla en cegadores destellos blancos y negros. El cielo multicolor de la brecha dimensional sobre ellos parecía temblar con cada intercambio, la luz destellaba en sus armas mientras el aire a su alrededor se distorsionaba, atrapado entre erupciones de escarcha y sombra. Y aún así, a medida que avanzaba el duelo, estaba claro quién tenía la ventaja. Con cada paso, cada golpe, cada onda expansiva que atravesaba las ruinas del templo como una tormenta furiosa, la presión aumentaba. Issei seguía acelerando, moviéndose más rápido y golpeando con más fuerza con cada golpe, mientras que Sillad se veía obligado a ponerse a la defensiva, sus espadas ya no salían para golpear, sino para defenderse de la embestida. TCH, siseó el elfo de hielo, tensando los músculos de la mandíbula al recibir otro golpe y desviarlo con un amplio arco. La fuerza bruta lo obligó a retroceder unos pasos, justo lo suficiente para que Sillad usara su poder. La escarcha estalló al alzar los brazos, desatando una tormenta de hielo en espiral por el campo de batalla que lo congeló todo a su paso. Pilares de hielo surgieron del suelo, envolviendo a varios guerreros elfos y soldados de las sombras en su interior, congelándolos antes de que pudieran reaccionar. Pero todo eso no logró frenarlo. La escarcha que se aferraba a su cuerpo se quebró y se desprendió mientras corría hacia adelante. Gruesas capas de hielo generadas por la temperatura bajo cero intentaron aferrarse a sus extremidades, solo para ser pulverizadas por la presión que irradiaban sus movimientos. Se precipitó hacia adelante a través de la tormenta, atacando las granizadas de hielo que Sillad le lanzaba, destrozándolas en el aire antes de que pudieran alcanzar su objetivo. ¡Qué problemático!, murmuró Sillad antes de construir varias lanzas de hielo, lanzándolas todas hacia él con un movimiento de brazos, pero nada importó. Cada golpe de sus dagas atravesaba la barrera helada como papel, esparciendo fragmentos en todas direcciones mientras Issei continuaba su avance. Su velocidad distorsionaba el espacio a su alrededor mientras desaparecía en una explosión de sombras antes de reaparecer detrás de Sillad para cortarle el cuello. El elfo de hielo alzó su espada para bloquearla, pero apenas logró levantarla a tiempo para detener el golpe. Lo que no esperaba, sin embargo, era que la hoja de su arma se astillara al impactar, incapaz de soportar la fuerza del golpe. Abrió los ojos de par en par y se obligó a retroceder de un salto, presionando con una mano el corte sangrante en el lado izquierdo de su cuello, donde la hoja roja había cortado justo antes de que pudiera moverse. El corte no era tan profundo como para ser mortal, pero casi para su gusto. Gruñendo, Sillad reunió su poder y alzó una mano al cielo. Brillantes glifos azules y blancos se formaron en una rápida espiral, y de la tierra helada tras él, un colosal golem de hielo se alzó con un rugido que sacudió todo el campo de batalla, haciendo que lo que quedaba de las ruinas del templo se derrumbara bajo su poder. Tenía más de 30 metros de altura, sus puños crujían la piedra con cada golpe, y la escarcha resbalaba de su cuerpo en densas olas gélidas. Oh, por fin algo nuevo, dijo Issei mientras miraba al golem de hielo, casi divertido. Pero aún así. Sillad abrió los ojos de par en par al ver una oscura mancha descender del cielo, mientras que su golem de hielo apenas tuvo tiempo de alzar los brazos antes de que una enorme espada le atravesara el cuerpo de un solo golpe descendente. Toda la construcción se convulsionó antes de desmoronarse en escombros congelados, de los cuales Gladio emergió con un movimiento de su enorme espada. Sillad fulminó con la mirada al caballero que avanzaba antes de sentir, de repente, una fuerte ráfaga de viento rozándole la mejilla. Sin dudarlo, alzó el brazo libre, interceptando con el dorso de la mano la daga invisible a escasos centímetros de su garganta, deteniéndola justo cuando Blade se despojaba de su invisibilidad y se revelaba para dedicarle a Sillad una amplia sonrisa burlona que lo llenó de furia. Y lo distrajo lo suficiente como para que Vulcan le estrellara un enorme pilar de piedra. El impacto destrozó el arma improvisada y mandó a volar al elfo de hielo. Antes de que pudiera tocar el suelo o recuperarse, Issei apareció junto a él como un borrón, con los ojos brillando con una intensa luz púrpura, y le asestó un brutal puñetazo en el estómago. El golpe lanzó a Sillad como una bala contra una torre helada, que explotó al impactar, haciendo que fragmentos y esquirlas de hielo salieran disparados en todas direcciones.
Apretando los dientes, Sillad intentó ponerse de pie, pero la estructura rota se derrumbó sobre él cuando Issei levantó una mano y la atrapó desde la distancia. Puede que estos tipos no sean míos, pero aún así quieren matarte, dijo Issei mientras Vulcan emitía un rugido estremecedor, observando cómo Sillad soplaba con fuerza los escombros que tenía encima y se alzaba con un gruñido furioso. La escarcha crepitaba sobre su piel azul pálido mientras su mana brotaba de su cuerpo en oleadas caóticas. Su cabello, salvaje e indomable, se movía a su alrededor como una llama blanca, brillando con el poder inimaginable que corría por sus venas. ¿Crees que has logrado algo? Bramó, extendiendo los brazos mientras un largo tridente se materializaba en su mano izquierda en una ráfaga de viento helado. Déjame mostrarte mi verdadero grieta. Antes de que pudiera hacer su siguiente movimiento, la sangre brotó repentinamente de su hombro izquierdo y luego de su muslo derecho. Su cuerpo se convulsionó cuando Silla dio un paso al frente, tambaleándose, mientras más sangre brotaba de su espalda y costado, desgarrándose músculos y huesos bajo la tensión causada por liberar su propio maná. Parece que esta nave tuya aún es imperfecta, Silla. Una voz profunda y áspera cortó el aire. De las olas de escarcha y maná que emanaban de Sillad, una figura flotante emergió junto al elfo de hielo sangrante, envuelto en una túnica negra andrajosa. Su larga cabellera gris plateada ondeaba al viento bajo la sombra de su ornamentada capucha, mientras que sus ojos dorados brillaban con una malicia sobrenatural. Yogumunt. Gruñó Sillad mientras miraba al hombre que flotaba a su lado. Dijiste que la nave resistiría incluso si desatara mi poder. Equivocaste mis palabras, Sillad, solo dije que nuestros cálculos eran sólidos. Tú eres el culpable de tu propia precipitación. Si tan solo hubieras logrado reprimir tu deseo de venganza y hubieras esperado un poco más, dijo Yogumunt con calma, provocando la burla de Sillad antes de mirar a Issei e inclinar la cabeza ligeramente, casi con burla. Nos volvemos a encontrar, monarca de las sombras. Por lo que parece, tu nuevo recipiente también se está desmoronando. Issei mantuvo su atención fija en Silla y Yogumunt, aunque sabía exactamente a qué se refería este último. A pesar de no haber sufrido heridas durante el duelo, la sangre le corría por el antebrazo derecho, goteando hacia el suelo desde la punta de los dedos. Aunque estaba bien y se mostraba como tal, su respiración se había vuelto irregular, y las venas de su cuello y sien latían peligrosamente mientras una gota de sudor le resbalaba por la mejilla. Además, cada leve movimiento le provocaba un dolor abrasador en los músculos, pues cada uno le gritaba que habían llegado a su límite. Pero aún así, ninguna de ellas era tan preocupante como las brillantes líneas de grietas que habían comenzado a extenderse lentamente por su rostro y cuello. Aún podría sacarlos a ambos aquí mismo, dijo con voz tranquila y firme. Yogumunt rió entre dientes con una sonrisa sombría, sus ojos dorados brillando mientras sonreía con suficiencia. Quizás. ¿Pero a qué precio? Señaló sutilmente hacia el campo de batalla que aún retumbaba en la distancia. Aunque nos mataras a ambos aquí, tu nave probablemente se desintegraría en el proceso, simplemente por inhibir activamente su cuerpo. Todo por lo que has trabajado hasta ahora sería en vano, pero lo más importante, ¿quién quedaría para impedir que el resto de nosotros masacremos a todas las criaturas vivientes de este mundo si eso sucede? Nunca lo olvides, solo hay uno de ti, mientras que hay muchos de nosotros. Luego miró a Sillad, quien se había enderezado. Es hora de que nos vayamos de aquí, Sillad. He visto lo que necesito, incluso si tu nave falló hoy. Yogumunt volvió a mirar a Issei, quien entrecerró los ojos al oír sus palabras. Nos volveremos a ver, monarca de las sombras. La próxima vez, te mataré seguro, Sun Jinwoo. A ti y a ese, recipiente tuyo, dijo Sillad con una sonrisa burlona en el rostro. En respuesta, Jinwoo simplemente le mostró el dedo medio. Con eso, un portal giratorio de energía roja oscura se abrió tras ellos. Yogumunt se giró sin decir nada más y flotó a través de él. Sillad los siguió un paso atrás, su mirada asesina se posó en Jinwoo un instante más antes de desvanecerse también en el vacío. El portal se selló, y los elfos restantes se retiraron rápidamente a través de las puertas que se cerraban. Además, Bedelia no estaba a la vista, abandonando el campo de batalla, sembrado por los cadáveres de los elfos de hielo caídos, en un silencio quieto y opresivo. Issei-kun. Fue cuando ya no quedaba ningún enemigo en el campo de batalla que Sun Jinwoo se dejó caer sobre una rodilla, golpeando el suelo con el puño para evitar caer hacia adelante.
Sin embargo, su cuerpo temblaba bajo la tensión mientras las grietas se extendían con mayor rapidez por su piel, brillando tenuemente con una luz violeta pulsante. De esas fracturas, diminutos fragmentos rojos y morados comenzaron a desprenderse, desprendiéndose de su rostro, brazos y hombros, flotando como brasas en la brisa y desapareciendo uno a uno en el aire. Rías y sus sirvientes intentaron correr hacia Suisei, pero una explosión de energía causada por el maná que brotaba incontrolablemente de su cuerpo los detuvo y los obligó a mantener la distancia, incapaces de acercarse mientras todo el campo de batalla retumbaba bajo la tremenda presión, con vientos y estelas sombrías que giraban ferozmente a su alrededor en un torbellino de oscuridad. Y entonces, tan rápido como había llegado, la tormenta cesó de repente. Los vientos azotaron el aire durante unos segundos más antes de dispersarse por completo como la niebla bajo la luz del sol. El maná continuó emanando de su cuerpo por un breve instante, pero ya no era completamente negro con un brillo violeta, sino que brillaba con un intenso color carmesí. Y, y, y. Sistema 2.0 reiniciado. Recalibración terminada. Transferencia de control iniciada y, apenas notando las notificaciones que aparecieron ante sus ojos, Issei dejó escapar un jadeo agudo al sentir que le ardía el pecho y sus músculos protestaban. Las grietas brillantes que recorrían su piel pulsaron una vez antes de cerrarse, dejando solo rastros tenues que se desvanecieron segundos después. Por un momento, se quedó allí parado, permaneciendo congelado en la misma posición antes de que su fuerza finalmente se agotara, haciendo que su cuerpo se desplomara hacia adelante. Lo último que sintió Issei Oudou antes de sentir que su conciencia se alejaba una vez más fue el calor de sus amigos mientras corrían hacia él y lo atrapaban en sus brazos antes de que pudiera colapsar por completo. Todas las funciones operativas. Sus sentidos fueron recobrando poco a poco. El aroma a lino fresco y flores flotaba en el aire, llenándole la nariz al respirar profundamente. Sentía el cuerpo pesado, pero también estaba rodeado por la calidez y la comodidad de una cama suave y su manta. Abrió los ojos lentamente. El techo sobre él era alto, con molduras ornamentadas y una lámpara de araña que proyectaba una suave luz sobre el espacio. La luz del sol se filtraba en la habitación a través de las cortinas carmesí que cubrían la ventana, tenue pero suficiente para que supiera que era de día. Issei reconoció el lugar. Era su dormitorio en la residencia Gremori, en el inframundo. Compañero. Drake gritó aliviado en el fondo de su mente mientras Issei se incorporaba lentamente, haciendo que la manta se deslizara de su pecho y mirara alrededor de la habitación. Una maceta llena de lavanda fresca reposaba en la mesita de noche junto a su cama, y junto a ella estaba la figura de edición limitada de Gladio, el que portaba su antiguo, pero característico, mandoble Magitech. La vista le dibujó una pequeña sonrisa en el rostro. Milikas debía haber venido a visitarlo. Drake, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente? 3 días, compañero. Respondió Drake, lo que hizo que Issei abriera un poco los ojos antes de soltar un pequeño suspiro. ¿Cómo te sientes? La verdad es que me siento bien. Solo tengo un poco de hambre, supongo, respondió Issei. La pesadez que había sentido antes se había desvanecido, y salvo un poco de rigidez, su cuerpo se sentía normal. Hola, Drake. ¿Sí? ¿Qué demonios pasó? Preguntó finalmente. Dime tú. Respondió el dragón celestial antes de continuar con su propia pregunta. ¿Qué fue lo último que recordaste? Ser golpeado por Sillat. Issei respondió con voz seca, mientras un dolor agudo lo recorría, como un eco del impacto de cada golpe recibido. Imágenes de ese momento, de Sillat de pie sobre él, con sus puños fríos destrozándolo con golpes devastadores, cruzaron su visión, tan nítidas que parecía que todo volvía a suceder. Casi me matan, ¿no? No te voy a mentir, compañero. Estuviste a punto de lograrlo. Drake respondió solemnemente antes de si las cosas hubieran continuado un segundo más así, no estaríamos teniendo esta conversación ahora mismo. Por un momento, Issei permaneció en silencio, con los dedos enroscándose lentamente en la manta que cubría su regazo. Lo cierto era que no necesitaba que Drake se lo explicara para comprender lo cerca que había estado de morir, lo completamente derrotado que había estado ante un enemigo como Sillat. Todo lo que pasó después, no fui yo, ¿verdad, Drake? No, compañero. Y eso era todo lo que Issei necesitaba escuchar. No fue tan difícil para Issei descubrir esa parte específica, no con todo lo que había visto y todo lo que había aprendido desde el momento en que desbloqueó la subclase monarca de las sombras.
Issei levantó la vista de su mano y abrió la interfaz del sistema, donde vio la familiar serie de notificaciones que lo esperaban. Solo por la cantidad de mensajes sin leer en su bandeja de entrada, Issei ya tenía una idea bastante clara de que eran algunas. Aviso. No has podido completar la misión diaria. Bueno, no puedo hacer nada al respecto, murmuró Issei en voz baja mientras se frotaba la cara con una mano. El primer mensaje en su bandeja de entrada fue, como era de esperar, la notificación de que no había completado la misión diaria. Había llegado 3 veces, una por cada día que había estado fuera. Issei los descartó y los borró de su bandeja de entrada sin pensarlo mucho. No había ninguna penalización, lo que significaba que el sistema probablemente había tenido en cuenta su condición. Sinceramente, fue algo bueno, considerando todo. Con eso en mente, Issei continuó revisando el resto de su bandeja de entrada, encontrando que prácticamente todo seguía igual hasta que se topó con un mensaje en particular. Era el más antiguo, de hacía 3 días, con la fecha de tan solo un par de minutos después de que todo sucediera, si no se equivocaba. Al hacer clic en él, el mensaje lo dirigió directamente a su panel de misiones, donde Issei descubrió rápidamente que su misión para despejar el castillo del demonio había ascendido de alguna manera al primer puesto de la lista. Si bien los detalles seguían siendo los mismos, su banner había cambiado de azul claro a un negro intenso, un cambio inconfundible que lo diferenciaba de las demás misiones principales activas que tenía. Estaba bastante claro cuál era ahora su prioridad. Justo cuando estaba a punto de salir del menú principal, el suave clic de una puerta al abrirse le llamó la atención. Al girar la cabeza, Issei levantó la vista y vio a una criada de cabello plateado que le resultaba familiar entrando en su habitación. Su habitual expresión tranquila y serena dio paso a la sorpresa en cuanto lo vio sentado en la cama. Oye, Graifia-san. Issei saludó, ofreciendo una risa tímida mientras levantaba una mano en un pequeño gesto. Entonces, ¿la antigua facción Mao ha desaparecido? En esencia, sí. Sentado en la silla junto a su cama, con Graifia de pie detrás, Sircex asintió levemente mientras hablaba. Había llegado poco después de que Graifia le informara que Issei estaba despierto y ahora le contaba todo lo que se había perdido, desde las pequeñas novedades sobre la frecuencia con la que Rías, Akeno y los demás habían ido a visitarlo, pero que Graifia les obligaba a irse cada vez para ir a la escuela tras quedarse demasiado tiempo, hasta los asuntos más serios sobre el estado actual del inframundo tras el ataque de la facción del viejo Mao en colaboración con la organización terrorista Brigada del Caos. Sin duda, había mucho que asimilar, pero Issei no se quejaba. Ahora que la mayoría de los descendientes del Mao original han muerto, continuó Sircex, su facción se ha desmoronado. El resto se está rindiendo o escondiéndose. Sus partidarios, en cambio, miran hacia los demás descendientes supervivientes con la esperanza de obtener el liderazgo. ¿Ingvild? Preguntó Issei. Al parecer, en la batalla que tuvo lugar fuera del campo de batalla del Ratingheim, Sircex se enfrentó personalmente y mató a uno de los líderes restantes de la facción del antiguo Mao, Creusere y Asmodeus, quien lideró el ataque contra la alianza de las 3 facciones. Y Valí Lucifer, añadió Sircex, lo que hizo que Issei sintiera, comprendiendo. El Akuryukou es su opción más probable debido a su posición. Pero, bueno, ahora mismo sigue su propio camino. ¿Qué hay de Ajuka-san? Preguntó Issei, recordando al demonio de pelo verde que conoció durante la prueba de ascenso de clase media. Supongo que está en serios problemas por la traición de Diodora. Sí, la casa de Astaroth ha sufrido daños considerables por las decisiones insensatas de Diodora. Sircex asintió con la cabeza en señal de confirmación. El líder actual está siendo presionado para que renuncie a su cargo, y se le ha revocado su elegibilidad para engendrar un futuro Mao. A Ajuka también se le ha pedido que asuma la responsabilidad del incidente. Issei exhaló por la nariz. La política sí que era complicada, tal como Afrodita le había advertido una vez. Yo en tu lugar no me preocuparía tanto, Issei-kun, explicó Sircex. Perder a Ajuka ahora sería fatal para nosotros, los demonios, y para la alianza que hemos formado con las otras facciones. Es un hombre con talento para los programas tecnológicos. También es quien creó el sistema de piezas malignas y la teoría básica de los juegos de clasificación. Sobre todo, nunca encontrarás a alguien de su calibre. Y hablando de juegos de clasificación, Sircex expresó otra de sus preocupaciones. También debemos reconsiderar el resto del torneo de la Juventud Demonio.
Será demasiado peligroso si los terroristas pueden seguir interfiriendo con ellos tan fácilmente. ¿Entonces lo vas a cancelar? Preguntó Issei, un poco decepcionado. Tenía muchas ganas de enfrentarse a Sairaor y su nobleza. Su combate contra Diodora se había cancelado debido al ataque, pero una victoria los habría acercado un combate más a la final, donde sin duda llegarían los Bael. Es difícil decirlo y aún tenemos que reflexionar sobre los asuntos, pero hay un partido que todos quieren ver por encima de todo, pase lo que pase. Issei no necesitó preguntar. Ya sabía de cuál estaba hablando Sircex. También está el duelo entre los Citrin y el archiduque Agares. Sircex continuó encogiéndose de hombros. Ese también es muy esperado por su valor estratégico comparado con el tuyo y el de Sairaor, que se trata de poder. Cierto. Issei asintió, entendiendo. Así que aún tiene una oportunidad de competir contra Sairaor. Otro asunto, Issei-kun, dijo Sircex, con un tono más serio, mientras extendía la mano hacia Gaifia. La criada de cabello plateado pasó los dedos por la tableta que sostenía antes de entregársela a su amo. Tenemos que hablar de tu encuentro con esa elfa de hielo. Sillat, dijo Issei, interrumpiéndolo antes de que Sircex pudiera terminar, lo que hizo que tanto él como Gaifia arquearan las cejas. Se llamaba Sillat. Sircex asintió levemente. ¿Y qué hay del otro individuo que lo ayudó a escapar? ¿Pudiste aprender su nombre también? Issei frunció el ceño. No, a decir verdad, todo es un poco confuso. No mentía. Literalmente no recordaba nada después de que Sillat casi lo matara. No puedo culparte, Issei-kun. Te dieron una paliza brutal. Me sorprendió que tuvieras la fuerza para contraatacar y ganar, declaró Sircex, provocando una risa incómoda en Issei. Por suerte, aunque no pudimos grabar gran parte de la pelea, pudimos recuperar una grabación de tu conversación con los dos. Les hablaste en su idioma, así que espero que puedas traducírnosla, a ver si podemos aprender algo útil. Deseando hacerlo más que nadie, Issei le quitó la tableta a Sircex y presionó el botón de reproducción para que comenzara la grabación. La pelea terminó cuando Sillat comenzó a sangrar por todo el cuerpo al intentar liberar una enorme cantidad de poder, y fue entonces cuando llegó el segundo individuo, hablándole a Ice-Elf en el mismo idioma que Baruka y Elba habían usado para conversar. Yogumunt, Sillat llamó al otro hombre Yogumunt. Issei tradujo, frunciendo el ceño confundido mientras seguía escuchando la conversación entre Sillat y Yogumunt. Parece que, están hablando de recipientes que Yogumunt creó para ellos. Creo que Sillat estaba inhibiendo un cuerpo que no era el suyo, y este no pudo contener su poder por su precipitación. Eso explicaría por qué su cuerpo empezó a descomponerse al liberar demasiada energía. Sircex asintió, reconociendo la información con seriedad. Pero Issei apenas registró el comentario. Tenía la vista fija en la pantalla de su regazo, no porque le sorprendiera que lo llamaran recipiente, sino porque oír a Yogumunt decirlo había confirmado sus sospechas. ¿Pero qué quería decir con que también se estaba desmoronando? ¿Era esa la razón por la que había estado inconsciente tanto tiempo? Pero lo más importante, y si era un recipiente, entonces ¿para quién? Issei-kun, ¿estás bien? Preguntó Sircex, poniéndole una mano en el hombro para llamar su atención. Parpadeando, Issei miró al Mahou carmesí y a su reina antes de asentir rápidamente. Sí, asintió Issei, aunque la confusión y la tensión en su voz delataron sus palabras. Me siento bien. Solo, intento entender lo que dijo Yogumunt. ¿Qué podría significar? Podríamos dejar esto para más tarde si quieres, dijo Sircex, pero Issei negó con la cabeza inmediatamente. Está bien, Sircex-san. De verdad. Issei dijo con seguridad antes de volver la mirada a la escena. Siguió escuchando atentamente la conversación, traduciendo las palabras a medida que surgían mientras ofrecía su propia perspectiva sobre lo que Yogumunt podría haber querido decir. Sin embargo, omitió deliberadamente la parte donde Yogumunt se había referido a él como el monarca de las sombras, sin estar seguro de si se trataba solo de una clase o de algo mucho más significativo. Además, ¿sabían del sistema? Le hablaban como si ya lo hubieran conocido, o al menos supieran de él. Si eso fuera cierto, Sillat dijo que me mataría la próxima vez que nos viéramos, y se hizo una pausa a mitad de la oración, sus ojos se abrieron al escuchar el nombre que Sillat gritaba. Llámalo. Sung Jinwoo. ¿Qué pasa, Issei-kun? Nada, dijo Issei rápidamente, mirando a Sircex y continuando con una risita nerviosa.
Estaba, solo un poco preocupado de que si Yad dijera que me mataría sin duda la próxima vez que nos viéramos, eso es todo. Sir Zeus no parecía convencido, pero decidió no insistir. Issei entonces miró a Gracia y la vio dirigiéndole la misma mirada sospechosa, lo que lo llevó a bajar la vista de inmediato para evitar sus miradas. Fue entonces cuando se dio cuenta de la fecha en la parte superior de la pantalla. Espera, hoy es el día del deporte en la Academia Kuo, dijo Issei de repente. Issei-kun, deberías descansar. Acabas de despertar. Le recordó Sir Zeus mientras Issei se levantaba apresuradamente de la cama y se marchaba. Y además, Rias ya informó a la escuela que estarás ausente el resto de la semana y no asistirás al evento. Issei se detuvo un momento, rascándose la nuca con una sonrisa tímida. Sí, lo entiendo. Pero me siento muy bien, te lo prometo. Luego se acercó a Gracia y le devolvió el tazón vacío de sopa de pollo antes de tomar el vaso de agua que ella había dejado en la mesita de noche para bebérselo todo de un trago. Gracias, Gracia-san. La sopa de pollo también estaba buenísima. Tras decirle eso a la criada de cabello plateado, Issei activó su habilidad intercambio de sombras y desapareció en un remolino de oscuridad. En un abrir y cerrar de ojos, reapareció en el espacio familiar del área de entrenamiento en el primer sótano de su casa, parado exactamente donde había estado momentos antes el soldado de sombra al que le había ordenado quedarse. Al salir al pasillo, Issei miró a su alrededor y notó que la casa estaba vacía. Sus padres estaban trabajando y todos en la escuela asistiendo al día del evento deportivo. Saliendo rápidamente del lugar, Issei fue a su habitación y se puso el uniforme, alisándose las arrugas al verse en el espejo. Se detuvo un momento, frunciendo el ceño ligeramente al mirarse. Sus ojos se veían un poco más cansados de lo habitual, sin duda por todo lo sucedido, pero por lo demás, parecía el mismo de siempre. Agarrando su mochila y echándosela al hombro, Issei bajó apresuradamente las escaleras y salió de casa, saliendo al cálido sol otoñal de la mañana. Sin perder ni un segundo, echó a correr, aumentando el ritmo rápidamente hasta que corrió por el camino familiar hacia la escuela. Sus zapatos golpeaban el pavimento, las hojas se dispersaban a su paso mientras corría por las calles residenciales, saludando con la mano a los ancianos que se encontraba caminando hacia la escuela cada mañana, antes de doblar la última esquina para llegar a las puertas de la escuela, abiertas de par en par para recibir a los visitantes y participantes del evento. Pancartas coloridas colgaban en la entrada, y el sonido de las voces de los estudiantes se mezclaba con los fuertes anuncios de los altavoces que resonaban por todo el recinto escolar. A lo lejos, se vislumbró el campo deportivo, lleno de actividad. Estudiantes con uniformes de gimnasia, padres animando en las gradas y profesores supervisando los eventos con portapapeles en mano. Mientras atravesaba la puerta, Issei pasó corriendo junto a dos caras muy familiares. Espera, Issei. Creí que seguías en el extranjero con el subdirector. Le gritó Matsuda, mientras Motoama se ajustaba las gafas con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Volví temprano. Gritó Issei por encima del hombro sin aminorar la marcha, agitando la mano rápidamente mientras seguía corriendo hacia la pista. Llegó al borde de la pista justo cuando sonó el silbato y la multitud vitoreó. Los concursantes avanzaron a toda velocidad en parejas, con pasos desiguales, luchando por mantener la sincronización en la carrera a tres piernas. Algunos rieron, otros tropezaron, y una pareja ya tropezó a los pocos metros, cayendo al suelo hecha un ovillo. El polvo se alzaba alrededor de los corredores mientras avanzaban, abrazados para mantener el equilibrio y el apoyo. Mirando hacia adelante, Issei vio rápidamente a Asia y Zenobia corriendo juntas por la pista, con rostros llenos de determinación. Con un último impulso, las dos chicas se adelantaron, superando a la pareja más cercana al cruzar la línea de meta. La multitud estalló de nuevo, estudiantes y padres visitantes vitoreando con fuerza mientras Asia y Zenobia se detenían, jadeando y sonriendo con aire de victoria. Issei aplaudió, observando la escena con una amplia sonrisa antes de levantar la mano para saludar a Asia al ver que de repente lo miraba. La rubia se quedó paralizada a medio paso, parpadeando rápidamente como si no pudiera creer lo que veía. Entonces, sin dudarlo, corrió hacia él justo cuando Zenobia terminaba de quitarse la tela que les ataba los tobillos. Las lágrimas brotaban de sus ojos esmeralda mientras pasaba rozando a la multitud de estudiantes y se abalanzaba sobre él, abrazándolo con fuerza por la cintura mientras hundía el rostro en su pecho. Hola, Asia. Y se rió nerviosamente, frotándose la nuca mientras miraba a su alrededor.
Todos lo observaban, algunos divertidos, otros celosos, pero antes de que pudiera pensar en nada más que decir, Zenobia corrió y lo abrazó. Luego llegó Irina, que había estado observando y animando a sus amigas, radiante como el ángel que era al unirse al abrazo grupal. Y luego, Rías. ¿A qué no? Koneko. Enmarañar. Ingvild. Incluso Kiba y Gasper, interviniendo para rodearlo en un círculo creciente de calidez y alivio. Por un instante, toda la escuela se quedó mirando, completamente atónita ante la escena, pero a Issei ya no le importó. Su expresión se suavizó al observarlos a cada uno, abrumado por el cariño que no sabía que necesitaba. Lo siento, chicos, dijo, en voz más baja. Los preocupé, ¿verdad? Por un breve momento, la imagen de Sillad de pie sobre él, con su puño frío listo para aplastarle el cráneo, apareció en su visión. Pero pasó inmediatamente a medida que sus brazos se movían, lentamente al principio, luego abrazando completamente a los que lo rodeaban. Nombre. Issei Oudou. Raza. Diablo reencarnado / dragón. Clase. Nivel 50 juramentado de dragón / nivel 39 monarca de las sombras. HP. 25, 821, 25, 821. MP atributo actual. Dracónico / demoníaco. 8450, 8450. Calibre del enlace. 120, 120. Título. Campeón de los dragones. Fuerza. 277, 28. Vitalidad. 221, 22. Inteligencia. 244, 24. Destreza. 226, 23. Percepción. 206, 21. Carisma. 196, 20. Habilidades de clase únicas. Imbuir fuego, LV3, extracción de sombras, LV1, almacenamiento de sombras, LV1, karma, LV1, intercambio de sombras, LV1. Habilidades activas. Duplicar, LV4, transferir, LV4, penetrar, LV4, correr, nivel máximo, corte vital, LV1, saltar, nivel máximo habilidad de equipo, observar, LV2, manos del gobernante, LV1, cambio de fénix, LV2. Hechizos activos. Bolas de fuego, LV4, afectado por el pacto del dragón de fuego, cortafuegos, LV4, afectado por el pacto del dragón de fuego, golpe de relámpago, LV2, afectado por el pacto del dragón de rayo, explosión de agua, LV2, afectado por el pacto del dragón de agua, escudo de tierra, LV1, pactos actuales. Hydrai Dodge, fuego, pacto LV3, Chaos Karma Dragón Tiamat, fuego, pacto LV1, Rasei, rayo, pacto LV1, Ingvild Leviathan, agua, pacto LV4. Sombras actuales. 350/520, Lobos 29. Panteras 18. Soldados de las sombras 118. Elementales de las sombras 27. Magos 34. Elfos de las sombras 42. Ángeles caídos 13. Orcos 69. Sombras de élite. Asterius, caballero, Vulcan, caballero, Tempest, caballero, Licaón, caballero de élite, Torá, caballero de élite, Glade, caballero de élite, Gladio, caballero de élite, Glacia, caballero de élite, Cateria, caballero de élite, Aegis, caballero de élite. Objetos. Equipo potenciado, LV5, espada de Rachan, LMAX, casco de General Magitech, LMAX, 1. Conjunto de armadura demonio de alto rango LV1, conjunto de joyas obsidiana LV1, despertar de Kamish, LV. Llave del castillo del demonio, Ascalón R1, LV40, orbe de avaricia, hilo de Ariadna. Pociones. Pociones curativas X15, pociones de maná X15, pociones curativas superiores X10, pociones de maná superiores X10, pociones milagrosas X3, oro. 15.251.720, G. Definitivo. Equilibrio rompedor de dragón galés. Malla de escamas carmesí con equipo mejorado, NV. 2. Afectado por el pacto, vínculo de almas, NV. 1. Remate. Furia del dragón de fuego, malla de escamas carmesí, llamarada gemela, enlace de almas, martillo y yunque, enlace de almas, asalto dracónico, enlace de almas. Sigilos. Sigilo del comandante de las sombras, Igirs, sigilo del oso de hielo de las sombras, Tanque. ¿Quieres un poco de té, Issei-kun? Oh, claro.
Issei asintió, sonriéndole a Akeno mientras levantaba la vista de su tarea, en la que había estado trabajando desde que llegó al salón del club esa tarde. Era un día relativamente tranquilo en la Academia Kuo, 2 semanas después del festival deportivo y del ataque de la Brigada del Caos en el inframundo. La calma se había mantenido desde entonces, lo que les dio a Issei y a todos en el club de investigación de lo oculto una oportunidad excepcional para volver a la rutina habitual de la escuela secundaria. Tras dejar la bandeja que ella traía sobre la mesa, frente a él, Akeno le devolvió la sonrisa antes de servir su té verde característico en una taza. El vapor se elevó en delicados remolinos, llenando el salón del club con una suave fragancia. Sonriendo y asintiendo con la cabeza en señal de agradecimiento hacia su novia, Issei aceptó la taza de sus manos, sintiendo el calor impregnarse en sus palmas antes de dar un sorbo. ¿Tienes algún problema? Preguntó Akeno, inclinándose ligeramente hacia adelante mientras sus ojos se posaban en su cuaderno. Actualmente, solo estaban ellos en el salón del club. Rias se iba a reunir con el consejo estudiantil con Kiba, y los demás tenían sus propias actividades de clase antes de continuar con sus actividades demoníacas al final del día después de clases. En realidad no. Es el mismo problema de matemáticas, nada más. Issei respondió encogiéndose de hombros, dejando el vaso medio lleno antes de volver a coger el lápiz para darle vueltas entre los dedos. Akeno miró con más atención antes de señalar una de las líneas que había escrito. Si intentas reorganizar la ecuación desde aquí, el problema se resuelve mucho más fácilmente. Issei parpadeó y usó el borrador para borrar el error antes de anotar los pasos corregidos. Vaya. Eso sí que funciona. Akeno sonrió, apoyando la barbilla en la palma de la mano. ¿Ves? A veces solo necesitas un poco de ayuda. Le dedicó una sonrisa torcida. Creo que debería empezar a pedirte ayuda más a menudo. Sabes que siempre estoy feliz de ayudarte, Issei-kun, sin importar el problema. Akeno le sonrió radiante a su novio, lo que hizo que Issei se girara hacia ella y la mirara fijamente un momento antes de devolverle la sonrisa con una amplia sonrisa. Al volverse para hacer el resto de su tarea, pronto notó que Akeno seguía cerca. Al volver a mirarla, vio su leve ceño fruncido mientras se sentaba en el sofá junto a él. Oye, Issei-kun, comenzó en voz baja. ¿Sabías que Rias se inscribió recientemente para el asalto? ¿En serio? Preguntó Issei sorprendido. Los trabajos diabólicos que Rias solía aceptar no se parecían en nada a eso, pues variaban desde escuchar los problemas de clientes adinerados hasta eliminar maldiciones de sus reliquias. Participar en incursiones, adentrarse en puertas llenas de bestias mágicas y participar en su limpieza derrotando a esos monstruos, no es que dudara de su novia de cabello carmesí y de su capacidad para manejarlo, pero ese tipo de trabajo diabólico seguía siendo un gran salto respecto al tipo de trabajo que ella normalmente aceptaba. Sin embargo, no tenía nada en contra, ya que había querido preguntarle si quería unirse a él desde que empezaron a llegarle las solicitudes de ayuda de los héroes. Normalmente, era responsabilidad de los demonios de clase alta y su nobleza gestionar las puertas que aparecían en el territorio que supervisaban, a menos que el nivel de amenaza superara su capacidad de control, en cuyo caso debían informar a los profesionales. Sin embargo, Rias y Sona nunca se habían visto obligadas a enfrentarse a tales desafíos. Por razones que nadie parecía poder explicar, las puertas nunca habían aparecido en Kuo desde sus primeras apariciones hacía más de 17 años, lo que significaba que las dos herederas nunca habían tenido que liderar incursiones a pesar de estar plenamente cualificadas para ello, según había oído Issei. Sí. He oído que trabajará con un equipo de incursión del Emporio Carmesí la semana que viene. Aunque su padre solo le permitió participar como apoyo por ahora, ya sabes cómo es eso. Issei asintió, comprendiendo. Que Rias trabajara para su padre y su emporio era algo que esperaba sin problema, pero también podía imaginar a Lord Gremorio poniéndose a que participara con los equipos de ataque principales al principio. Incursionar era peligroso, fácilmente uno de los trabajos demoníacos más peligrosos del momento, después de todo, y debió de costarle bastante convencer a Theopticus, dado lo mucho que se preocupaba por su hija y su bienestar. Tras una breve pausa, Akeno sonrió antes de añadir. En cuanto me convierta en un demonio de clase media, pienso hacer lo mismo. ¿Tú también? Preguntó Issei, abriendo ligeramente los ojos por la sorpresa. Sí, y yo, Rias y yo, esperamos que puedas enseñarnos lo que hay que hacer cuando llegue el momento.
Akeno asintió, y su sonrisa se desvaneció ligeramente al mirarse las manos, lo que hizo que Issei se detuviera y la mirara antes de poder acceder de todo corazón a su deseo. Los recientes acontecimientos me han hecho comprender realmente lo débil que era, Issei-kun. Issei parpadeó, sorprendido por la seriedad en su tono, y por el momento, el brillo burlón habitual en sus ojos no se encontró por ninguna parte mientras lo miraba. Entonces lo comprendió. Issei había estado pensando mucho en ello, en su batalla contra Sillad, en lo completamente superado que había sido por el elfo de hielo, en cómo Sillad lo había superado en todos los sentidos. Su mente estaba fija en cómo fortalecerse, en cuanto necesitaba subir de nivel para enfrentarse a un enemigo tan abrumador, en cierto modo, aún podía sentir cada golpe que Sillad le había asestado, a pesar de que su recuperación había sido rápida gracias a su habilidad. Nunca se le había ocurrido cómo se sentían los demás, con cuánta desesperación habían querido correr a ayudarlo, y cómo su incapacidad para mover siquiera un músculo, paralizados por el miedo y el terror, debió de pesarles mucho en sus propios pensamientos. Se lo guardaron para sí mismos, pero él podía verlo en sus ojos en ese entonces. Después de todo, ellos se preocupaban por él tanto como él se preocupaba por ellos. No pude hacer nada cuando luchaste contra ese elfo de hielo. Me quedé clavada en el suelo, demasiado asustada para hacer algo por ayudarte. No quiero que eso vuelva a suceder, afirmó Akeno con firmeza, con una determinación ardiente que no dejaba lugar a dudas. Quiero volverme más fuerte que nunca, para poder luchar a tu lado, Issei-kun. Issei abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Quería decirle que su deber era protegerla a ella, a Rías y a todos los demás. Que nunca tendrían que correr los mismos peligros que él, porque él estaba allí para afrontarlos, porque esa era la razón por la que se esforzaba por hacerse más fuerte. Pero la mirada en sus ojos lo detuvo. Akeno, y probablemente Rías también, nunca habían deseado que llevara esas cargas solo. Lo que querían era la fuerza para mantenerse firme y luchar a su lado, para ayudarlo en todo lo posible. ¿Podemos inscribirnos en grupo?, preguntó Issei, y Akeno asintió. Por el momento, los únicos demonios de su nobleza que cumplían los requisitos para participar en la incursión eran él y Rías, y Akeno podría unirse pronto, ya que presentaría su prueba de ascenso a clase media en unos días. Era normal que se contratara a toda una nobleza, ya que la fuerza numérica y el trabajo en equipo eran cruciales en cada incursión, especialmente con el brote actual de puertas rojas por todo el mundo. A Issei le encantaría saber si Ravel e Inkbild también estaban interesadas en unirse. Tenía la sensación de que la primera sería genial trabajando como apoyo o incluso como líder de incursión. Genial, hagámoslo entonces. En cuanto te conviertas en un demonio de clase media, los tres deberíamos registrarnos juntos para las incursiones, dijo Issei, asintiendo con la cabeza hacia Akeno, quien le sonrió radiante en respuesta. Gracias, Issei-kun, dijo, haciendo que Issei le sonriera. A decir verdad, Rías y yo estábamos un poco preocupadas por tu reacción, ya que nunca habíamos hecho algo así, y sabes muy bien lo peligrosa que puede ser una incursión, Issei se rascó la nuca y soltó una risita. Sí, lo sé. Pero, siendo sincero, prefiero apoyar este tipo de decisiones. Además, siempre he querido que nos convirtiéramos en demonios de clase media y nos enfrentáramos a una puerta juntos. Sería muy divertido. La sonrisa de Akeno se ensanchó al iluminarse sus ojos. Entonces es una promesa. En cuanto apruebe la prueba, lo haremos realidad. Definitivamente, dijo Issei, haciendo que Akeno se inclinara hacia adelante y le diera un rápido beso en la mejilla. Creo que hablaré con Rías también más tarde. Quizás podamos convencer a su padre para que la deje unirse al equipo de asalto cuando yo esté cerca para asegurarnos de que esté a salvo. No es que dudara que los hombres y mujeres que trabajaban para el Emporio Carmesino harían todo lo posible por protegerla, pero la presión de tener que proteger a la hija de su jefe sin duda reduciría sus capacidades de combate. Y él tenía un ejército entero para asegurarse de que nadie se acercara siquiera a tocarla. A Rías le alegrará oír eso. Y, sinceramente, a mí también. Akeno le sonrió justo cuando la puerta del salón del club se abría. Rías entró con Kiba a su lado. La heredera de cabello carmesí cruzó la sala y se sentó en el asiento que Akeno acababa de dejar libre mientras su reina le guiñaba un ojo juguetón a su novio antes de levantarse y regresar a su puesto, dejando que su mejor amiga se acomodara junto a Issei. Entonces, ¿cómo estuvo la reunión con el consejo estudiantil?, preguntó Issei, volviéndose hacia ella. Rías sonrió.
Dentro de un mes tendremos el festival escolar. Será igual que el año pasado, donde cada club y aula preparará una tienda o atracción para que todos disfruten. Issei soltó una risita. Seguro que tenemos un montón de eventos y festivales aquí. ¿No abrió el club de investigación de lo oculto una casa embrujada el año pasado? No pude verla, pero oí que era muy popular y daba miedo porque todo parecía tan realista. Sí. Usamos fantasmas de verdad después de todo. Quedó mejor de lo que esperaba, respondió Rías con la naturalidad que sentía. ¿Y en serio? Sí. También contraté a unos yokai locales que vivían en el pueblo para el trabajo. Como tenían dificultades para encontrar trabajo en ese momento, fue una situación beneficiosa para todos. Supe que aprovecharon las experiencias y abrieron una casa embrujada muy popular en Tokio. Rías respondió con orgullo, lo que provocó una risita juguetona de Akeno y una risita divertida de Kiba. Bien por ellos entonces, dijo Issei con una sonrisa. ¿Vamos a hacer otra casa embrujada este año? ¿O tienes algo más en mente? Rías se inclinó hacia un lado y apoyó la barbilla en la mano. Su cabello carmesí le resbaló por el hombro mientras pensaba en voz alta. Lo estaba considerando, pero será aburrido reciclar el mismo contenido 2 años seguidos. ¿Qué tal un café de maíz? Sugirió Akeno, e Issei la señaló al instante con una amplia sonrisa. Ara, sabía que a alguien le entusiasmaría la idea. Eso también suena bien. Lo pensaré, dijo Rías, esbozando una pequeña sonrisa. Mientras la conversación continuaba, pasando a otros temas, la puerta del salón del club se abrió de nuevo. Ingvild fue la primera en unirse a ellos, haciendo una reverencia cortés antes de dirigirse a su lugar habitual junto a la ventana. Era evidente que se había acostumbrado a la tradición japonesa. Poco después, Asia, Irina y Zenobia entraron. El trío charlaba animadamente mientras se acomodaban. Gasper las siguió, agarrando su mochila con fuerza antes de entrar en la habitación con su habitual nerviosismo. Al menos ya no intentaba esconder su rostro tras una bolsa de papel ni a sí mismo en su caja habitual. Konek y Rabel llegaron últimas, las dos directamente de clase. Issei se enteró de que su rivalidad se había intensificado bastante últimamente, lo que se reflejaba también en su rendimiento en clase, con ambas chicas constantemente intentando superarse. Parecía algo bueno, ya que impulsaba a Koneko a ser más sociable con sus compañeras. Antes, apenas les dedicaba algunos gestos de cortesía, pero ahora había empezado a hablar más con ellas. Aceptarla tal como era, sin duda, le había hecho mucho bien. En cuestión de minutos, la sala volvió a sentirse llena y animada y cada miembro del club volvió naturalmente a su rutina habitual. Aún así, en medio de otra conversación sobre su tienda en el próximo festival escolar, el teléfono de Rías vibró en el escritorio junto a ella. Miró el nombre que aparecía en la pantalla antes de contestar. ¿Sona? ¿Olvidaste decirme algo en la reunión de antes? Su tono era tranquilo al principio, pero su expresión cambió gradualmente a medida que la otra heredera hablaba. Frunció el ceño y apretó los labios mientras la sala seguía hablando antes de que Issei notara su expresión e indicara a los demás que centraran su atención en Rías. Ya veo. Estaremos listos. Cuando terminó la llamada, todos los ojos ya estaban puestos en ella. Tras el atardecer, Issei y el club de investigación oculta se teletransportaron a la fábrica abandonada al otro lado de la ciudad de Kuo, el mismo lugar donde habían cazado al demonio errante Visor hacía mucho tiempo. Al llegar a la zona, todos sintieron una pesadez inusual en el aire, una pesadez sofocante que les oprimía los sentidos. La fábrica en sí estaba en ruinas, con ventanas rotas, vigas metálicas oxidadas y un ligero olor a aceite y descomposición flotando en el aire. Cualquiera con un sentido agudo podía detectar múltiples presencias en el interior, dispersas pero alertas. Gremory, ¿eh? Vinieron rapidísimo. Un hombre con una túnica negra emergió de la oscuridad. A su alrededor, surgieron criaturas anormales, negras y con forma humana. No solo decenas. Una sola mirada a su alrededor bastó para que Issei supiera al instante que había fácilmente más de 100 de estos demonios y monstruos dentro de la fábrica, todos preparados y esperando. Remanentes de la antigua facción Mao, dijo Rías con frialdad mientras daba un paso al frente. Sin sus amos, parecen pollos sin cabeza. El demonio de negro rió, un sonido bajo y amenazante que resonó por toda la fábrica. Búrlate todo lo que quieras, hermana de ese falso Mao. Pero aquí tenemos la fuerza suficiente para destrozarte.
La pregunta es, ¿te unirías a ellos, Ingvild-sama, o te unirías a nosotros para que juntos podamos recuperar lo que te pertenece por derecho, de manos de esta escoria con la que te encuentras? Dicho esto, volvió la mirada hacia Ingvild, quien al principio no dijo nada, apretando con fuerza el grimorio de Tetis antes de acercarse a Rías, hablando alto y claro para que toda la fábrica lo oyera. No tengo ningún interés en unirme a ustedes. Qué lástima. Con un movimiento repentino, el demonio de túnica negra chasqueó los dedos. Las criaturas humanoides negras que lo rodeaban se lanzaron hacia adelante, con colmillos y garras dirigidas al grupo. Rías e Ingvild actuaron primero, extendiendo las manos hacia adelante mientras invocaban su poder demoníaco. El grimorio de Tetis que Ingvild sostenía en sus manos brilló con una brillante luz azul mientras dos corrientes de agua se arremolinaban alrededor de su brazo extendido, impulsándose junto con la ola de poder de destrucción desatada por Rías. Las dos olas impactaron a las criaturas que avanzaban, aniquilando a varias y lanzando a las demás por el suelo de la fábrica. Varios demonios salieron disparados de la fábrica abandonada, saltando sobre los monstruos dispersos mientras se abalanzaban sobre el grupo. Issei los enfrentó de frente, apuñalando a los atacantes con sus dagas Kamish antes de que pudieran acercarse. Kibas movió justo a su lado, materializándose en su palma su espada demoníaca sagrada al detener un golpe lateral antes de contraatacar con un barrido limpio que desplomó a dos demonios mientras gritaban de dolor mientras la energía sagrada de su balance breaker se incrustaba en sus cuerpos. «Quítate de mi camino», rugió Zenobia mientras derribaba a Durandal, golpeando el suelo con tal fuerza que éste se quebró y varios demonios cercanos a ella salieron volando por la fábrica. Sin dudarlo un instante, la exorcista giró sobre sus talones y atacó a dos atacantes más que habían intentado flanquearla por detrás antes de fijar la vista en un enorme monstruo humanoide. Cargó hacia adelante, saltó en el aire y abatió a Durandal contra la criatura con un devastador golpe desde arriba. La hoja le cortó el brazo y el pecho en un solo movimiento, partiendo al monstruo en dos mientras emitía un rugido ensordecedor. «Detrás de ti, Zenobia», gritó Irina desde arriba, mientras sus alas la impulsaban sin esfuerzo mientras descendía en picado. Con un movimiento fluido, invocó dos lanzas de luz pura y las lanzó hacia los demonios que intentaban acercarse sigilosamente a Zenobia por detrás. Las dos lanzas atravesaron a los atacantes y los inmovilizaron contra la pared de la fábrica, derrumbándose bajo su energía sagrada. «Buena salvada», gritó Zenobia, haciendo girar a Durandal para atacar a la siguiente oleada de demonios que se acercaban. Issei avanzó junto a Kiba, abriéndose paso entre los atacantes restantes con movimientos rápidos y precisos. A su lado, Koneko se abrió paso entre los enemigos que se acercaban, golpeándolos con las palmas una sola vez, dejándolos desplomados en el suelo con la sangre manándoles a borbotones. «Akeno». Enseguida, Ingvild-chan, gritó Akeno, con los dedos crepitando con arcos de relámpago sagrado al extender la mano hacia adelante, enviando una ráfaga de energía hacia el dragón de agua que Ingvild había invocado. El relámpago recorrió el agua, iluminando la fábrica con un resplandor cegador mientras las dos fuerzas se fusionaban en la forma de un enorme dragón electrificado, que se enroscó y arremetió contra los monstruos humanoides que avanzaban. Cualquier criatura que se cruzara en su camino se electrocutaba al instante, mientras que la fuerza de su movimiento lanzaba a las demás al suelo. Polvo, escombros y energía crepitante llenaron el aire mientras el ataque combinado abría un camino despejado a través de la fábrica, dejando a sus enemigos muertos o incapacitados el tiempo justo para ver cómo los combatientes a corta distancia les arrebataban la vida. «Rías, conmigo», gritó Issei, corriendo hacia adelante mientras los monstruos restantes se dispersaban, dejando al líder de la túnica negra expuesto. El hombre se giró, entrecerrando los ojos al ver un par de espadas salir disparadas de debajo de su túnica. Las hojas chocaron contra las dagas de Issei, saltando chispas por el impacto. Issei se giró y pateó el suelo, aprovechando el impulso para asestar una serie de golpes rápidos, cada uno de los cuales obligó al líder a bloquear y retroceder. Saltaban chispas con cada choque de sus espadas, y el sonido resonaba por toda la fábrica antes de que el líder enemigo soltara un rugido desesperado. Su poder demoníaco se encendió a su alrededor al blandir su primera espada. Issei alzó sus dagas justo a tiempo, bloqueando el golpe antes de entrecerrar los ojos al sentir la segunda espada, que venía del otro lado y apuntaba a sorprenderlo, pero Issei reaccionó al instante. Aumentar.
Con el Boosted Gear materializándose en su brazo izquierdo, Issei agarró la espada y la destrozó apretando el puño, transformando la expresión del líder enemigo en una de horror. Antes de que pudiera reaccionar, Issei se abalanzó sobre él y le propinó un brutal cabezazo en la frente, rompiéndole la nariz y tirándolo hacia atrás. El hombre tropezó, soltando su otra espada y quedando completamente expuesto. Habilidad activada: corte vital. Sin dudarlo, Issei se lanzó hacia adelante, su movimiento se volvió borroso al pasar zumbando junto al líder enemigo con la espada Kamish, más grande, brillando en la penumbra antes de cortarle limpiamente el cuello. El hombre dejó escapar un jadeo ahogado antes de desplomarse en el suelo, con su túnica negra ondeando a su alrededor mientras se empapaba lentamente de sangre. Issei retrocedió, bajando sus espadas mientras observaba la fábrica. Los monstruos humanoides y enemigos restantes estaban siendo derrotados con eficacia por sus amigos, con Rias, Akeno e Ingvild abriendo camino con sus poderes demoníacos combinados. Poco a poco, el caos se disipó, volviendo a sumir la fábrica abandonada en el silencio, solo el ocasional ruido de los escombros caídos y la respiración agitada de los luchadores rompiendo el silencio. Issei se limpió la sangre de sus espadas y miró a sus amigos. ¿Todos bien?, gritó, y su voz resonó levemente en el vasto espacio vacío. Sí. ¿Son todos?, preguntó Zenobia, apoyando a Durandal en su hombro mientras observaba la fábrica. Eso creo, confirmó Issei, observando cómo Asia y Gasper corrían hacia ellos desde la retaguardia. Issei simplemente sonrió tranquilizadoramente y saludó a la rubia con la mano cuando ella se acercó, indicando que estaba completamente bien y dejándola pasar con los demás. Yuto, ¿puedes salir e informar a Sona que hemos terminado?, preguntó Rias, mirando a su caballero, quien asintió en señal de comprensión antes de dirigirse rápidamente hacia la salida. Según el acuerdo entre Rias y Sona, la nobleza Sitri montaría guardia frente a la fábrica, no solo para asegurar que ningún enemigo pudiera escapar, sino también como plan B si el club de investigación de lo oculto no lograba eliminarlos. No es que Sona dudara de sus habilidades, pero un plan B siempre era necesario por si acaso. ¿No invocaste tus sombras, Issei-kun?, preguntó Akeno mientras se acercaba a Issei, quien la miró y le guiñó un ojo a su novia. Bueno, pensé que lo tenían bastante bien controlado, respondió Issei con una sonrisa antes de mirar a Ingvild y preguntarle. ¿Qué tal el grimorio, Ingvild? Es increíble, Issei, dijo Ingvild, con los ojos radiantes de emoción al contemplar el grimorio de Tetis en sus manos. Como descendiente del Leviatán original, su habilidad con la magia del agua ya era impresionante, pero el grimorio claramente había llevado sus habilidades mucho más allá de lo que Ingvild ya era capaz. Incluso Sona, quien provenía de una familia demoníaca especializada en magia del agua, había elogiado su poder con el grimorio tras verlos en acción durante el ataque terrorista en el inframundo. Está todo despejado, chicos. Rias habló después del regreso de Kiba. Ya podemos regresar. Noche divertida, comentó Issei con una sonrisa mientras se estiraba, haciendo crujir los hombros antes de guardar las armas para preguntar. Bien, ¿alguien se anima a comer algo antes de irnos a dormir? Cuenta conmigo, Issei-kun, respondió Irina alegremente, seguida de Zenobia y Asia. Se escucharon algunos asentimientos y murmullos de aprobación, antes de que el grupo regresara para despedirse de la nobleza Sitri y usar el círculo mágico que habían preparado para teletransportarse a casa. Bienvenidos de nuevo, Issei-sama, Rias-sama, todos. Al teletransportarse de vuelta, al llegar a la sala de reuniones VIP del sexto piso de la residencia Youdou, Ravel los recibió, aparentemente sentada en el sofá todo el tiempo. Tras un breve saludo, se acercó a Issei y le entregó un sobresellado con el escudo de la facción de los héroes. Esto acaba de llegar para usted, Issei-sama. Es de la facción de los héroes, dijo, lo que hizo que Issei abriera los ojos ligeramente antes de aceptar el sobre de Ravel. Con un movimiento rápido pero veloz, lo abrió y sacó la carta, mirando las palabras pulcramente escritas y leyéndolas rápidamente. Su expresión pasó de la curiosidad a la sorpresa antes de finalmente esbozar una amplia sonrisa de emoción. ¿Issei, sí?, preguntó Rias con curiosidad mientras Issei se giraba y le mostraba la carta. Mi solicitud de empleo fue aceptada, anunció, con una emoción que irradiaba, mientras las sonrisas se dibujaban en los rostros de todos los presentes. Cid quiere que vaya mañana a la sede de Hero Faction en Tokio para una prueba. Maestro Cid. Maestro Cid.
Cid levantó la vista del papeleo que estaba firmando y vio a Isla entrando corriendo a su oficina, sin aliento. ¿Qué pasa, Isla? Preguntó. Señor, el asalto a la puerta de rango S en la isla de Jeju, Corea, ha fracasado. Ella jadeó, luchando por recuperar el aliento. Cid se levantó de golpe de su asiento, con los ojos muy abiertos, mientras que la tensión en su expresión dejaba claro que ya sabía lo que su asistente personal estaba a punto de informarle. La puerta se ha roto. Nombre: Issei Youdou. Raza: Diablo reencarnado / dragón. Clase: Nivel 50 juramentado de dragón / nivel 39 monarca de las sombras. HP: 25, 821, 25, 821. MP atributo actual: dracónico / demoníaco. 8450, 8450. Calibre del enlace: 120, 120. Título: Campeón de los dragones. Fuerza: 277, 28. Vitalidad: 221, 22. Inteligencia: 244, 24. Destreza: 226, 23. Percepción: 206, 21. Carisma: 196, 20. Habilidades de clase únicas: Imbuir fuego, LV3, extracción de sombras, LV1, almacenamiento de sombras, LV1, karma, LV1, intercambio de sombras, LV1. Habilidades activas: duplicar, LV4, transferir, LV4, penetrar, LV4, correr, nivel máximo, corte vital, LV1, saltar, nivel máximo, habilidad de equipo, observar, LV2, manos del gobernante, LV1, cambio de fénix, LV2. Hechizos activos: bolas de fuego, LV4, afectado por el pacto del dragón de fuego; cortafuegos, LV4, afectado por el pacto del dragón de fuego; golpe de relámpago, LV2, afectado por el pacto del dragón de rayo; explosión de agua, LV2, afectado por el pacto del dragón de agua; escudo de tierra, LV1, pactos actuales: Hydrai Gotch, fuego, pacto LV3, Chaos Karma Dragón Tiamat, fuego, pacto LV1, Rasei, rayo, pacto LV1, Inkbuild Leviathan, agua, pacto LV4. Sombras actuales: 350/520, Lobos 29. Panteras 18. Soldados de las sombras 118. Elementales de las sombras 27. Magos 34. Elfos de las sombras 42. Ángeles caídos 13. Orcos 69. Sombras de élite: Asterius, caballero; Vulcan, caballero; Tempest, caballero; Licaón, caballero de élite; Torá, caballero de élite; Glade, caballero de élite; Gladio, caballero de élite; Glacia, caballero de élite; Cateria, caballero de élite; Aegis, caballero de élite. Objetos: equipo potenciado, LV5, espada de Rachan, LVMAX, casco de General Magitech, LVMAX, 1. Conjunto de armadura demonio de alto rango, LV1, conjunto de joyas obsidiana, LV1, despertar de Kamish, LV. Llave del castillo del demonio, Ascalón, R1, LV40, orbe de avaricia, hilo de Ariadna. Pociones: pociones curativas X15, pociones de maná X15, pociones curativas superiores X10, pociones de maná superiores X10, pociones milagrosas X3, oro. 15.251.720, G. Definitivo. Equilibrio rompedor de dragón galés. Malla de escamas carmesí con equipo mejorado, NV. 2. Afectado por el pacto, vínculo de almas, NV. 1. Remate: furia del dragón de fuego, malla de escamas carmesí, llamarada gemela, enlace de almas, martillo y yunque, enlace de almas, asalto dracónico, enlace de almas. Sigilos: sigilo del comandante de las sombras, Igirs, sigilo del oso de hielo de las sombras, tanque.